El poder en una democracia es el de la mayoría social y este gobierno va a defender a la mayoría social de este país, no como hicieron ustedes cuando gobernaron, que pusieron todas las instituciones públicas al servicio de una minoría poderosa. Nosotros vamos a poner todas las instituciones públicas y todos los recursos públicos al servicio de la mayoría, de la clase social de este país. Buenos días. Tiene gracia que Pedro Sánchez recrimine a otro partido político haber puesto las instituciones públicas a su servicio. El presidente del Gobierno ha vuelto al Congreso de los Diputados, al que es el primer pleno del curso político con el lastre de la crisis energética y la subida de los precios. Oposición y también socios del Ejecutivo le han pedido cuentas por ambas cuestiones, pero al socialista le han sobrado excusas y ataques para justificarse actuando como un verdadero autócrata. Dice Sánchez que trabaja por la mayoría social de este país y no al servicio de unos pocos poderosos. Pues bien, durante estos años de legislatura lo que hemos visto es cómo Moncloa ha abusado de la propaganda hasta límites insospechados. Ha demostrado no tener propuestas a la crisis y ha destruido todas aquellas instituciones que le molestaban. Radio y Televisión Española, Abogacía, Fiscalía General del Estado, Instituto Nacional de Estadística, CELCIS, Indra, Correos y podríamos seguir mientras lo intentan con el Consejo General del Poder Judicial. Todo en manos de un poderoso Pedro Sánchez que intenta manipular a la opinión pública y asegurarse el control de todos y cada uno de los datos que se ofrezcan. Su totalitarismo no tiene límites, pero sus esfuerzos por verse y que le vean bien ya resultan patéticos ante la extrema gravedad del escenario económico y de la penosa situación a la que se enfrentan día a día las familias en nuestro país. Miércoles en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar y muchos invitados que van a pasar por aquí a lo largo de la mañana. Saludamos a los que están ya presentes. Julio Ariza, muy buenos días. Poniendo bien la corbata. Hemos vuelto ya a la corbata. Ha vuelto la lluvia a Madrid y volvemos a la corbata. No, pues bien. Bueno, veo algún rebelde, ¿eh? Sí, hemos estado en verano y yo me he portado muy mal en verano, lo reconozco. Vestido de blanco todo el día, en fin, como Mahatma Gandhi, una cosa. Yo creo que hay que venir elegante, ¿verdad, Frankie? Ya, vendremos con corbata ya, ¿verdad? Ya habrá que empezar, Yo creo que sí, yo creo que sí. Un sacrificio más. He estado leyendo lo que hay en Telegram y estoy viendo cómo Giorgia Meloni tiene un incidente cuando estaba dando un meeting, se sube un homosexual, digamos, de estos activos LGTB, y cómo lidia el asunto Meloni es muy interesante, pues lo hace extremadamente bien, es una mujer realmente lista. Ha subido ya a un 25% de intención de voto los Fratelli de Italia. Por tanto, las posibilidades de que acabe siendo primer ministro de Italia son altas, ¿no? Y hay ese episodio con el homosexual ahí en la tarima discutiendo con ella está muy bien. Luego hay unas declaraciones del el embajador de Moscú en Berlín, en el que le dice a Alemania que han cruzado la línea roja enviando armas a Ucrania y pone las cosas bastante feas. Hay un análisis de Scott Reiter que os recomiendo, buenísimo, de cuál es la situación de la guerra en el terreno, sobre el terreno, qué está pasando allí, qué está pasando con la contraofensiva ucraniana, qué puede ocurrir ahora con la recontraofensiva rusa. Hay un análisis muy serio para no estar en titulares y tal, sino decir, oye, quiero saber qué pasa allí, leo el tema, ¿no? Y yo os lo recomiendo seriamente. Y luego también hay un análisis muy interesante de no la victoria, pero sí el fulgurante ascenso de la extrema derecha que llaman ellos, sueca, en Suecia, ¿no? Es decir, y el análisis de qué está pasando en Suecia para que haya gente que defiende una serie de cosas y que esté en este momento muy cerca de conseguir entrar en el gobierno, ¿no? Así que yo os recomiendo el Telegram de entrada porque creo que hoy hay temas. ¿Tenéis las imágenes de un apuñalamiento en Barcelona de ayer? 4 magrebíes que apuñalaron a un chaval, parece inglés, no sé si es inglés o es noruego, pero parece inglés o americano. Y bueno, cosas interesantes que han pasado y que siguen pasando. Y luego me ha parecido muy potente la intervención de Abascal esta mañana, la pregunta que ha hecho a Pedro Sánchez. Que ahora lo veremos. Espero que lo podamos ver porque ha sido muy interesante. En unos minutos. Esta noche está Abascal aquí. Esta noche está Santiago Abascal en El Gato, pero todo aquel que quiera ver antes de que se lo mostremos aquí, que se vaya a tu canal de Telegram.
Estar enterado al minuto. Además, en tu canal de Telegram, Julio, el número de teléfono, para que todo aquel que nos esté viendo y quiera comentar los temas que aquí trataremos o lo que ellos deseen, encontrarán el número de teléfono en el canal de Telegram de Julio y esos mensajes se los iremos mostrando aquí en directo. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, como ha empezado el teatrillo del Congreso de los Diputados, yo me he centrado en escuchar, no a Abascal, que ya lo comentaréis después de la pregunta, sino las respuestas del señor Sánchez. Yo tampoco es que sea muy ideológico lo que voy a decir, pero si tuviera que definir lo que es la demagogia y tuviera que enseñar unas imágenes, creo que pondría todo el discurso de Sánchez esta mañana. Hombre, yo creo que con una foto de Pedro Sánchez basta. Sí, pero si lo quieres poner con aquello de un poco más de palabritas, serviría igual la entrevista de ayer por la noche, ¿eh? Pero bueno, lo de esta mañana está muy bien. Claro, cuando un personaje se argumenta con demagogia o solo con demagogia, pues yo creo que cuando no tiene nada que decir, es decir, no tiene ningún argumento distinto, y sobre todo cuando considera que el que le escucha es imbécil, ¿no? Creo que en ese caso se dan las dos cosas, y es una lástima que alguien piense que los demás son imbéciles, ¿no? Y puestos a analizar también me ha hecho mucha gracia. Yo no había visto la entrevista de ayer por la noche, me pareció que tenía cosas más interesantes que hacer, pero viendo los comentarios del famoso, pues muy bien. eso de muy bien, bueno, muy bien no, digo, caray, eso no me lo puedo perder. Entonces la he puesto esta mañana un ratito. Y hombre, está muy bien, ¿no? Hay algún periódico que titula el compadreo. Yo creo que no es verdad que sea un compadreo, porque compadreo fue lo de lo de Zapatero y Gabilondo. Eso será más sumisión. O sea, a mí lo que me indica cuando una entrevista acaba así es que es muy probable que las preguntas no las haya hecho el periodista, sino que las haya hecho la propia Moncloa. Y, por tanto, pongo entre paréntesis la capacidad profesional en aquel momento del periodista que las hace y pienso que es eso, que se le llamaría más bien un lacayo y que el tema sería sumisión pura y dura. No le felicito por eso. Mariano Calleja, muy buenos días. Buenos días. Pues nada, aquí recién llegado del Congreso de los Diputados, que he estado en el pleno de control esta mañana. Y bueno, pues nos hemos encontrado un poco más de lo mismo. Yo cuando asisto a una de estas sesiones de control, que suelo ir todos los miércoles, a mí me produce bastante desazón el parlamentarismo que tenemos en España, sobre todo porque en las últimas semanas, sobre todo hemos podido ver en directo por el cambio de primer ministro en el Reino Unido lo que es el Parlamento británico y claro, es que, en fin, se nos cae el alma a los pies cuando vemos cómo funciona el Congreso en España. No tiene absolutamente nada que ver, tenemos muchísimo que aprender de ese parlamentarismo británico y ojalá nos vayamos pareciendo un poquito más cada día a ellos simplemente en el debate parlamentario. O sea, yo no digo ya en otras cuestiones, en el debate. Escuchábamos a la presidenta del Congreso cómo pide silencio. En cuanto se oye un murmullo, pide silencio como si estuvieran en el colegio. Es decir, no hay un debate vivo, todo está absolutamente reglamentado y cortado. Es una pena. Pero bueno, al margen de eso hemos visto a un presidente del Gobierno encantado de conocerse a sí mismo, es decir, absolutamente autosatisfecho por sus medidas y por sus soluciones ante la crisis energética y económica, y hemos visto una oposición que no solamente abarca en este caso al PP y a Vox, que le han pedido explicaciones, sino también a uno de sus socios preferentes, que es Esquerra Republicana, también pidiéndole explicaciones por esas medidas. Y entonces yo veo ahí a un presidente cada vez más acorralado en el Parlamento. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo al presidente del Gobierno lo que le llevo viendo estas últimas semanas, en especial hoy o la semana pasada en el Senado, es la absoluta desconexión que tiene ya no de la ciudadanía española, sino de los propios partidos de la oposición que intentan proponerle, valga la redundancia, propuestas y las desoye. Por ejemplo, la cuestión de la propuesta que le presentó Feijóo la semana pasada y que dijo, pero usted no está presentando ninguna propuesta. O, por ejemplo, hoy le decía a Abascal, a mí me ha sorprendido bastante, usted no se preocupa del campo como tampoco del agua. Bueno, es que Vox hace unos escasos días presentó un plan hidrológico nacional. Por tanto, yo no sé si es que Pedro Sánchez no se da cuenta, pero los españoles sí. Y este periodismo faldero que vimos anoche entrevistando al presidente del Gobierno, yo creo que tiene su fecha de caducidad, no en sí porque no lo vayamos a seguir viendo de aquí a las próximas elecciones, sino porque los ciudadanos son cada vez más conscientes de a quién tienen al frente del Ejecutivo. Sin duda, Pedro Sánchez está totalmente alejado de la realidad. En unos minutos nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados para repasar los rifirrafes, los cara a cara más sonados de toda la mañana y escucharemos también esa pregunta que le planteaba Santiago Abascal al presidente del Gobierno. Antes, saludamos a Borja Peñalver, de Comunidad Solar. Muy buenos días. Buenos días.
Bueno, ¿cuáles son las ventajas de instalar paneles solares? Bueno, yo vengo un poco a hablar de tu libro. España, exactamente. España tiene muchos problemas. Uno de ellos, han salido los datos de inflación nuevos ayer, la energía sigue disparada. Una de las mayores preocupaciones, según todas las encuestas de los españoles, es los elevados precios de la energía. Y bueno, nosotros desde Comunidad Solar queremos aportar nuestro granito de arena para intentar que la población de verdad pueda superar esta crisis energética de la mejor manera posible. ¿Y qué ofrecemos nosotros? Bueno, nosotros tratamos de dar un servicio de mucha calidad instalando paneles solares en domicilios, en empresas, todo aquel lugar que tenga un tejado disponible para instalar, pues nosotros podemos ir a instalar paneles solares y hacer que cada consumidor se convierta en su propio generador, es decir, que no dependa ni de los precios de energía, ni de Pedro Sánchez, ni de Rusia, ni de nadie, dependa de sí mismo para generar su electricidad y pueda superar esta crisis energética de la mejor manera posible, ¿no? ¿Cómo se pagan esos paneles? Bueno, eso tratamos lo que estamos intentando ahora es dar la máxima flexibilidad a la gente, ¿no? Porque entendemos que la cosa está como está y que hay muchos gastos, que es difícil, y estamos haciendo muchos acuerdos con bancos, financieras y demás para poder financiar esto a largo plazo y que se pague solo, ¿no? O sea, la idea es que al final, si tú pides un crédito para poner paneles solares en tu casa, que se paguen con el ahorro de la electricidad y tu ahorro, digamos, neto desde el primer mes sea positivo. Con lo cual, mucha flexibilidad, muchas opciones de financiación. Es cuestión solamente de que quien esté interesado nos pregunte, ¿no? Hay muchas personas que justo regresan de sus vacaciones, de la casa de verano o la casa del pueblo. ¿Sería rentable instalarlo ahí? Antes no, porque evidentemente el consumo es muy estacional, es solo cuando estás en tu casa del pueblo, en tu casa de verano, pero ahora sí, porque lo que estamos haciendo ahora es, a través de la comercializadora nuestra, la producción que se genera en la casa de verano o en la casa del pueblo, la estamos llevando a la gente a su casa, a su vivienda habitual, ¿no? Entonces, se puede dar el caso que una persona viva, pues, no sé, en Madrid y tenga una casa de verano en Valencia o donde sea y pueda instalar en esa casa de verano, aprovechar su energía en verano cuando está ahí y en invierno nosotros, a través de nuestra comercializadora, se la llevamos a su casa de Madrid, con lo cual solo pagaría distribución, no pagaría energía. Hay otra pregunta que se repite mucho y que seguramente que os habrán hecho, y es, si no tenemos casa con tejado, ¿nos podemos beneficiar también? Es importante esta pregunta porque desde ahora sí. Ahora estamos desarrollando lo que se llama el autoconsumo remoto. El autoconsumo remoto, básicamente, para explicarlo fácil, lo que consiste es cualquier persona, pyme o empresa, puede contratar paneles solares de una de nuestras plantas fotovoltaicas grandes y nosotros les servimos esa energía a coste cero, solo paga la distribución. Con lo cual es exactamente igual que el autoconsumo en un tejado, pero en vez de tenerlo en un tejado es un autoconsumo que no está, que está remoto, entre comillas, porque está en otro lugar, ¿no? O sea, puede ser que sea una planta de generación en Ciudad Real y el consumidor final esté en Barcelona. Es decir, que la instalación no estaría en su propia vivienda. La instalación no estaría en su propia vivienda, el coste es parecido de instalar en propia vivienda o disfrutar de este autoconsumo remoto. Evidentemente, si tienes una vivienda siempre va a ser mejor porque puedes beneficiarte de las subvenciones, de la deducción del IBI y demás incentivos que hay de parte del Estado para instalar en viviendas, pero nosotros queríamos dar una solución a toda esta gente que está frustrada porque está pagando grandes facturas de electricidad y no tiene un tejado, por lo que sea, donde pueda instalar los paneles, ¿no? Entonces, con el autoconsumo remoto resolvemos esto. ¿Cómo nos ponemos en contacto con Comunidad Solar? Pueden llamarnos al teléfono que aparece en pantalla, pueden entrar a nuestra página web comunidadsolar.es y desde nuestra página web hay un banner donde dice Megapark Autoconsumo Remoto y de momento estamos en el desarrollo del primer parque para este producto y ya se pueden apuntar a la lista de espera, con lo cual llenan el formulario, se apuntan a la lista de espera y en cuanto estemos listos, pues les contactaremos. Pues cuanto antes se apunten mejor. ¿Verdad? Exactamente. ¿Cómo están? A ver. O sea que yo me apunto a eso. ¿Sí? Y lo que pago solamente es la distribución, solamente no pago la energía eléctrica. Eso no, a ver, ¿y eso qué significa en euros? En euros es entre el 10 y el 20% de la factura, te ahorras el 80%. No me lo creo. Y sobre todo lo importante es que el que tiene autoconsumo remoto o autoconsumo normal, ya no le preocupa, es más, le conviene que el precio de la electricidad suba, porque más vale su producción. Como tiene paneles solares suyos propios que generan energía, esa energía se vende y cuanto más alta sea el valor del pool, digamos, más valor tiene su producción. O sea, pero habéis encontrado la piedra filosofal. Estamos convencidos de que va a ser un éxito. ¿Sí? La panacea.
es una muy buena solución para lo que está pasando. No, Borja, los A de ver, José María, autoconsumo ¿tú te lo remoto... crees esto? Bueno, yo estoy apuntado en autoconsumo remoto desde hace mucho tiempo. Yo estoy en espera porque en septiembre se iba a poner eso. Pero mi pregunta es, Anda. los de Pero autoconsumo con remoto... ellos. Sí, claro. ¿Ya estás apuntado tú? Bueno, en la Sí, lista de sí, espera está hay una lista famosa, de espera, sí. hace cuando vino y lo explicó. Pero mi pregunta es, ¿quién paga el panel? El cliente final, claro. O sea, nosotros lo que hacemos es igual que un autoconsumo en una casa, Con lo cual ya no solo pagas en la distribución, sino que claro, pagas el panel. pero pagas el panel a un valor muy bajo, es decir, si lo llevas... A ver, Vamos, que no desde hay un ni punto de color. vista financiero, En el precio no hay ni color. desde un punto de vista financiero tú es como si precompraras la electricidad de 25 años, porque nosotros te servimos la energía de ese parque a tu casa 25 años a costo cero, es como si la precompraras, pero a un valor muy bajo. Estamos hablando de en torno a 35-40 euros el megavatio hora. Ahora está a 350. Pero hay que pagar todo de golpe el panel. No, se puede financiar también. Lo podemos financiar exactamente igual que un autoconsumo normal, para que se pague con el O sea, ahorro. en vez de poner tú los paneles en tu tejado, pones paneles en Burgos. Sí, eso es. ¿Vale? Eso lo he entendido, pero como se hablaba de Obviamente que solo pagabas... no tienes el mismo coste que si pusieras paneles en tu casa, porque supongo que se divide el coste de esa instalación entre mucha más gente. El coste es el mismo que instalar en casa. O sea, la idea es hacer un producto que sea igual para el que tiene una casa que para el que no la tiene. O sea, que todo el mundo esté dentro de la misma... Pero se pueda beneficiar de esa manera. Has dicho que no hay subvenciones. Ese es el problema. Claro. Se pueden pedir subvenciones de la Unión Europea y lo que estamos nosotros desarrollando es una forma de que si las conseguimos, se las distribuimos a todos los que participen de esa comunidad energética. Ah, amigo mío. Que no es seguro, pero se pueden conseguir. Y eso es un beneficio para todos los miembros también, ¿no? que se puede hacer. Pero por ahora, si alguien quiere poner paneles en el tejado de su casa, Sí, eso sí lo podemos te hacer. llaman hoy Eso sí. está, tío. a ese Eso número es de para ahora teléfono mismo, sin y os lista de los espera, instalan. sí, no. Es verdad que os está llamando mucha gente a propósito de tus intervenciones aquí y te llama gente de toda España. De toda España. Hemos instalado, de hecho, un cliente de aquí, del TOTV, en Melilla. Es la primera instalación en Melilla que hemos hecho. Fíjate. Y es una persona que nos llamó a través de aquí. Y estamos haciendo en Baleares también, que no teníamos. También clientes del TOTV. Fíjate. Entonces es gente de toda España, de todas las provincias, de todos los rincones. Y bueno, también tiene de bueno que una persona que viva, por ejemplo, en Asturias, en una zona muy lluviosa, diga, joder, yo tengo una casa, pero poner paneles en mi casa no van a generar mucho porque es una zona muy lluviosa. Pues bueno, se puede apuntar en autoconsumo remoto en nuestras plantas solares que están en zonas de mucha producción y tener esa producción en Asturias sin ningún tipo de problema. O sea que os estáis espabilando. Hay que encontrar soluciones. Intellectus porque apretatis discurrit que rabian. si esperamos a que los políticos nos resuelvan la situación, yo creo que no. Bueno, aquí hemos perdido la esperanza. Más bien tenemos la esperanza de que nos hagan alguna tropelía en cualquier momento. Es muy probable. Borja Peñalver, muchísimas gracias por estar aquí vosotros. con nosotros. Y ahora sí, nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. El primer cara a cara de esta mañana ha sido el de Pedro Sánchez con Cuca Gamarra. Lo escuchamos. Ahora que ya no puede ni salir a la calle y que tiene que organizar esas visitas guiadas por la Moncloa, ¿se ha enterado de cuáles son las necesidades reales de los españoles? La pregunta tendría que ser, ¿están ustedes realmente pensando en los españoles cuando votan que no a favor de las medidas que benefician a la clase media y trabajadora de este país? El programa electoral del Partido Popular es el programa de las grandes energéticas de este país. Tiene usted a su disposición 22.000 millones de euros más que provienen de los bolsillos de los españoles. Usted está ya solo centrado en la resistencia. Señora Gamarra, de verdad, no sé por qué me riñe. De verdad, no sé por qué me riñe. Hace un batiburrillo, saca hasta la cumbre de la OTAN, señoría, simplemente para no decir el por qué se oponen a que debata la Cámara sobre dos gravámenes a las grandes entidades financieras y a las grandes corporaciones energéticas de este país. El poder en una democracia es el de la mayoría social y este gobierno va a defender a la mayoría social de este país, no como hicieron ustedes cuando gobernaron, que pusieron todas las instituciones públicas al servicio de una minoría. Y por su parte, Santiago Abascal ha instado al presidente del Gobierno a convocar un referéndum sobre energía. Eso sí, no ha obtenido respuesta alguna. Consulte a los españoles si quieren seguir pagando la energía más cara o si quieren explorar sus propios recursos naturales. ¿Realmente usted defiende España, señoría? Ustedes se empeñan cada vez que pueden en optar por energías que vienen de otros países, señoría, que tenemos que importar de otros países. Ustedes no defienden España, señoría. Ustedes defienden otros intereses que son, pues, los intereses de los de arriba, señoría. Claramente, en el sistema político español tenemos dos derechas. Una derecha que niega el cambio climático, como usted, y otra derecha que no dice que no exista el cambio climático, pero
que actúa como si no existiera ese cambio climático que es el Partido Popular. Solucione su crisis democrática y de legitimidad y pregunte a los españoles si quieren seguir consumiendo gas argelino, gas de Putin, energía nuclear francesa y energía sucia de Marruecos, o si quieren explorar la propia energía de España. Bueno, muy bien, ¿no? Con ese bueno, muy bien, se refería Santiago Abascal a un momento que fue capturado por las cámaras al final de la entrevista de Pedro Sánchez de ayer en Radio Televisión Española, porque justo cuando termina se despiden ya de todo el público, el micrófono se queda abierto y se escucha como Xavier Fortes le dice, bueno, muy bien, ¿no? Esperando su aprobación. Vamos a recordarlo. Muchas gracias y es un placer estar en la televisión pública. Bueno, pues aquí concluimos en el canal 24 horas, en la noche de 24 horas con Lluís Gilera pueden continuar con el análisis de esta entrevista, la primera que concede el presidente del Gobierno en el inicio del curso político. Bueno, y te sentidiño. Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, unas palabras, ese bueno, muy bien, que como decía Francas, demuestra la sumisión de Televisión Española. A ver, Mariano. Sí, Qué horror. la verdad, vamos a ver, es una pillada, es una expresión muy desafortunada. ¿Lo he es hecho verdad, bien o no? Él lo ha explicado en Twitter, Xavier Fortes, y dice que es una fórmula de cortesía que se suele decir al final de algunas entrevistas, como diciendo, bueno, muy bien, ¿no? hemos acabado bien, ¿no? que, en fin, no lo sé, pero en todo caso, en la televisión pública, que el que ha hecho la entrevista al presidente del Gobierno acabe de esta manera, pues es muy desafortunado. Yo creo que lo que no tenía que haber dicho en todo caso ahí es salir encima sacando pecho por lo dicho, sino intentando enmendar un poco la plana, ¿no? Pero hemos visto que no, que se ha reafirmado. Yo creo que es muy desafortunado. ¿Sabes qué me ha parecido terrible? Me ha parecido terrible que Cuca Gamarra no le pueda contestar a Sánchez eso de que el PP está al servicio de las eléctricas, de las grandes energéticas. Y no se lo puede contestar porque los dos están pillados. Lo que me parece alucinante es que Sánchez se atreva, porque claro, mírate los consejos de administración de Enagas, de Red Eléctrica, de Endesa, de Iberdrola. Están todos los del PP y del PSOE. Y se atreve Sánchez a salir a decirle al PP, claro, el PP, ¿qué le va a decir? No, yo igual que usted, ¿no? Ahora, echo de menos que Vox no se lo haya dicho, ha dicho ustedes dos, no sigan peleándose porque Pepe Blanco está en una, la Beatriz Corredor está en otra, Carmona está en otra, Montilla está en otra, o sea, es que están, o sea, las energéticas, las eléctricas son esas puertas giratorias, ¿no? Sí, pero es que además el PP está en una situación bastante complicada porque, claro, después de oponerse al impuesto a los beneficios extraordinarios a las energéticas y la banca, pues ha salido la Unión Europea, la Comisión Europea, diciendo que efectivamente hay que poner una tasa a las energéticas. Entonces, claro, ahí se ha quedado un poco con el pie cambiado totalmente el Partido Popular, que no sabía esta mañana, estaba en el Congreso. Tú te has quedado ahora con el culo al aire, ibas a decir, no, con el pie cambiado. Sí, exactamente, pero estaban en el patio del Congreso, pues tanto Cuca Gamarra, el coordinador de Economía, que es Jaime Olano, estaban intentando hablar con los periodistas para explicar que no, que en realidad el PP no pide un tope a los beneficios, sino a los ingresos, que no es lo mismo, exactamente lo mismo, que hay matices. Bueno, el caso es que les ha dejado en una situación bastante comprometida en este asunto. A mí me ha llamado mucho la atención una frase que ha dicho también Sánchez esta mañana en la sesión de control, cuando ha asegurado que España tiene el modelo energético más creíble de la Unión Europea. Sí. Y se ha quedado tan ancho. Claro, ha habido risas en el hemiciclo, ha habido algunos diputados que no han podido aguantar la risa, ¿no? Pero así lo ha dicho, que tenemos el modelo energético más creíble de toda Europa, ha dicho. Pero el problema de todo eso es que después no lo rebate nadie, porque como el truco de la pregunta es que se te acaba el tiempo, claro, pero porque siempre te pasa lo mismo, entonces yo no acabo de entender por qué el PP no se dedica, digo el PP, podría decir cualquier otro, a parte de ese tiempo, en vez de contestar o preguntar a ese señor, que lo que responde es nada, pues intentar combatir las mentiras que le van a caer encima, porque siempre son las mismas. Por ejemplo, ya ha salido otra vez cómo ustedes votaron en contra de esto, de esto y de esto y de esto. Y el PP no es capaz de decir porque iban en un paquete donde estaba esto otro, no lo dice nadie esto. Con lo cual quedas con el llamado pie cambiado o culo al aire, me da igual, pero una vez y otra, y lo sueltan y se quedan ya, pues en vez de eso, yo estoy esperando que algún día la pregunta del PP sea, mire, no me interesa preguntarle nada porque lo que le responde usted es una idiotez detrás de otra.
otra. Pero voy a aprovechar el minuto y medio que tengo para decirle, cuando usted me diga eso, es mentira por eso. Ya está. Si es que es pura televisión. Precisamente es ese. Es puro teatro para televisión, pues úsalo. Del tiempo, igual que le sucedió a Alberto Núñez Feijóo la semana pasada. Ese es el problema. Y luego pretenden hacer encuestas sobre la valoración de cómo ha sido el enfrentamiento entre uno y otro líder. No tiene absolutamente ningún sentido. Otra cosa que hemos visto en los totales ahora mismo es cómo vuelven a aludir otra vez a los impuestos, pero vamos a ver, este tipo de impuestos que se han aplicado a las grandes energéticas y que, por cierto, son para el próximo ejercicio, es que estamos hablando de impuestos que a lo mejor nunca se llegan a pagar. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que se va a declarar fiscalmente dentro de 2 años. Por tanto, son varios los diputados del Partido Popular los que en off explican pues eso, que a lo mejor no llegan en ningún momento a realizarse estos ingresos públicos. Dejadme que salude, que se ha incorporado a nuestra mesa Javier de la Cruz. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, si lo pudiese resumir en una frase, ¿cómo calificaría la situación de los autónomos? Bueno, la situación actualmente es de calma tensa. Hay cierto nerviosismo porque, como se sabe, a partir del 1 de enero se establece un nuevo régimen de cuotas, de tributación de cuotas a la Seguridad Social, en donde se pasa de ser unas cuotas opcionales por parte de los autónomos a haber una imposición de cuotas en función de los ingresos que cada uno pueda tener. De tal forma que evidentemente el autónomo va a tener que retener de sus ingresos una cantidad importante para pagar a la Seguridad Social, cuando antes él elegía la fórmula de pago y la cuantía. Si le parece, hablaremos ahora de todos los detalles, pero antes nos vamos a una breve pausa de publicidad. 2 minutos y estamos de vuelta. El derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si deseas adquirir conocimientos jurídicos aplicables al mundo profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal económico, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2022, primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático. Plazas limitadas. Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate, una iniciativa de ISEP Madrid. Que por cierto, justo estábamos viendo esta promo de ese curso de Derecho y me estaba diciendo Julio, di que los 10 primeros socios del club de amigos que llamen van a tener una beca para hacerlo. Los 10 socios ya dados de alta del club de amigos que quieran hacer este curso, los 10 primeros que llamen podrán hacer este curso gratuitamente. Con una beca del club de amigos. Eso es. Bueno, y ahora nos vamos a seguir en el debate. Estamos muy pendientes del Tribunal Supremo, a la espera de que salga Javier Ortega Smith y la vicesecretaria jurídica Marta Castro, que van a hablar sobre la golpista Ana Gabriel. Tenemos que seguir hablando de los autónomos. Muchos asuntos por delante, pero antes te pregunto, ¿tienes una experiencia laboral pero no tienes un título oficial que lo reconozca? Pues ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Si cumples los requisitos, un asesor te va a preparar para el proceso de evaluación y si lo superas recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web comunidad.madrid llamando al 012 o escaneando el código QR que aparece en pantalla, porque tu trabajo se merece un título. Seguimos Dando Caña, seguimos hablando con Javier de la Cruz sobre la situación de los autónomos. Antes la definía como una calma tensa. ¿Qué medidas están exigiendo al Gobierno? Vamos a ver, yo creo que los autónomos están siendo muy claros. Es decir, quieren continuar con su sistema de cotizaciones a la Seguridad Social. Es decir, estamos hablando que realmente hasta los 50 años, de los 50 hasta los 65, es cuando los autónomos estaban pagando por las cotizaciones máximas. Hasta esos 50 años, todas las cotizaciones que estaban realizando eran sobre bases mínimas y evidentemente tenían una flexibilidad tanto de ingresos como de cotizaciones que les
les hacía de alguna forma mantener sus negocios y sus actividades de una forma flexible y de una forma clarísima para poderse mantener. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que con el sistema que se pretende implantar de más recaudación por parte de la Administración va a cambiar absolutamente la economía del autónomo. Y eso es lo que fundamentalmente se está ahora mismo reclamando. Es decir, usted me está pidiendo realmente que pague por unas cantidades en función de mis ingresos, pero sin embargo los beneficios sociales que yo tengo por esas cotizaciones no llegan ni al 50% que normalmente tiene un trabajador por cuenta ajena. Y entre esas peticiones de esos beneficios sociales es donde yo creo que los autónomos están exigiendo al gobierno. Si usted me pide que pague una cuota de autónomos superior a la que venía establecida o en función de mis ingresos, yo quiero tener los beneficios sociales de incapacidades, de prestaciones que tiene un trabajador por cuenta ajena y que actualmente los autónomos no tienen. ¿Qué le parece esa propuesta de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, yo creo que está en una buena línea, es decir, se adelanta de forma importante a todas las medidas que el Gobierno va tomando y yo creo que establecer esa medida de gratuidad en las cuotas a los autónomos durante el primer año me parece una medida muy exitosa, sobre todo para la gente que está comenzando, porque yo tengo que decir que se va a producir un tsunami importante a partir del 30 de octubre. ¿Y a qué me refiero? A partir del 30 de octubre finaliza la garantía de empleo de los ERTEs. Es decir, los ERTEs finalizaron el 30 de abril de este año y se estableció una garantía de empleo que se mantenía hasta el 30 de octubre. A partir del 30 de octubre ya las empresas pueden despedir. ¿Qué se va a producir? Pues un tsunami de despidos de todas aquellas empresas que no han querido extinguir contratos a sus trabajadores porque evidentemente tenían la obligación de no despedirlos porque si no, no se podían deducir en las cuotas de seguridad social que se habían deducido durante el periodo de los famosos ERTEs. Entonces todos están esperando hasta el 31 de octubre. ¿Qué va a pasar el 31 de octubre? Pues que va a haber mucha gente que va a ser despedida, se van a empezar a aplicar los ERES. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores por cuenta ajena? Que muchos se van a meter en el sistema de trabajadores autónomos porque no va a haber una oferta de empleo para poder cubrir todos esos despidos y van a entrar en lo que se llama en el RETA, en el sistema de trabajadores autónomos. Evidentemente es muy importante que tengan unas condiciones bien definidas y entre ellas, pues si pueden aquellos que entren de nuevas no pagar un primer año de cuotas, como ha dicho Ayuso, pues va a ser estupendo para ellos, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Creo que en Andalucía también se estaba planteando lo mismo. Francas. Si no, a ver, la letra pequeña, si no ha cambiado de lo que dice Isabel Díaz Ayuso, es nuevos autónomos y que sus ingresos sean menores que, con lo cual eso acota bastante la medida, también no nos engañemos. Pero mi pregunta va por otro lado. La argumentación que está dando el Gobierno ahora, tanto para echarle en cara al PP de no haber apoyado eso de los autónomos, como para explicarnos el gran interés de la medida o del pacto que hizo el ministro, es que las asociaciones de autónomas aplaudieron con las orejas esto. Entonces no entiendo, si las asociaciones de autónomos firmaron esto con el Gobierno, ahora no les gusta. Bueno, los que están mayoritariamente no están en las asociaciones de autónomos. Yo creo que esto... ¿Cuántos autónomos están asociados a esas asociaciones de eso autónomos? es lo que ¿5 o 6? ¿La familia? No son pocos, no sé cuántos. ¿De autónomos? No sé la proporción. ¿Tú conoces algún autónomo que esté asociado a alguna asociación? No, por favor, enviarnos mensajes y todos los que nos estáis viendo, que estáis en una asociación de autónomos, por favor, enviarnos un mensaje. Esto se va a colapsar, seguro. Que no tiene ninguna representación, que es una ficción, como la de los sindicatos. Bueno, pasó ficciones, una cosa parecida con los camioneros. Es decir, que realmente los que plantearon y tal, los que se reunían no eran realmente la masa que representaba a esos trabajadores en su totalidad, en un porcentaje masivo. En su totalidad seguro que no. Pero que hay organizaciones representativas que hasta ahora han pintado algo. Entonces, hombre, si firman lo que no gusta a alguien, diremos ahora no pintan nada. Pues entonces que no pinten nada ni antes, ni ahora, ni después. Pero hasta ahora pintaban mucho. Es decir, todo el mundo daba por supuesto que algunas asociaciones de estas representaban, no sé con qué mayorías a los autónomos.
Hombre, si no representaban a nadie, no sé qué pintan. Están hasta en la COE. Yo creo que el hecho de esas manifestaciones que se están produciendo ahora mismo públicamente, de que los autónomos están totalmente en contra de esos acuerdos que se iniciaron y se pactaron con el Gobierno inicialmente, pues es una manifestación clara de esa oposición. Eso es un hecho, mayoritariamente los autónomos no están con lo que ha aprobado el ministro o que han aprobado ahora. Vamos a ver, yo soy autónomo, yo no estoy afiliado a ninguna, ni soy miembro de ninguna asociación. Un ejercicio para que la gente lo entienda, de un autónomo medio, ¿qué paga hasta ahora cada mes y cuánto va a pagar con la nueva regulación? Vamos a ver, hasta ahora la cuota mínima hasta los 50 años estaba en 250 euros. Esos 250 euros va a cambiar porque en función de los ingresos que tú tengas va a tener que pagar un porcentaje como un trabajador por cuenta ajena. Por lo tanto, lo que está por determinar y que todavía no se ha determinado, que saldrá en el Real Decreto de enero, es qué importes y qué porcentajes por ingresos va a tener que pagar el autónomo. Pero lo que está claro es que ya no van a pagar los 250 euros. ¿Y si no tiene ingresos? No pagará nada. Pero cero. No, tendrá un mínimo. Si no tiene ingresos, tendrá un mínimo que será los 250 euros. Una cotización. El problema no está ahí. ¿De qué estamos hablando? El problema no está ahí. El problema está en que... pero esto, lo que acaba de decir... Javier, o sea, la cotización mínima, porque está muy alta en el régimen de seguridad social. Es que lo que ha dicho se puede empeorar con la realidad. Entonces, hay dos cosas que empeoran la realidad. Una, que va por cifras, va por tramos, pero que si pasa al siguiente tramo, no pagas proporcionalmente, sino que pagas del siguiente tramo todo. Con lo cual es un salto, ¿me explico? Vamos a ver, es un poco el sistema... Y la segunda cosa que es peor, que ¿cómo se sabe lo que tienes que pagar? Pues según lo que has ganado el año anterior. Y ya está. Si este año no ganas, te jorobas. Porque claro, el cálculo no va a ser mes a mes. O sea, tú no vas a decir, este mes he ganado 3.000. El cálculo es anual. O claro, anual. Del año anterior se calcula lo que tienes que pagar el siguiente. Y si te falla el cálculo, porque al final cobras más o menos, te lo devolverán en el siguiente. Con lo cual estamos otra vez financiando al Gobierno. Yo creo que eso empeora... Esa es un poco la propuesta de ley que está pendiente de terminar. Todavía no sé... Y esto es lo que las asociaciones de autónomos han dicho que sí, ¿no? Que fenomenal. Sí, parece que sí, porque, claro. O sea, que les dices a los autónomos, a cambio de eso, ¿qué te dan? Mejor las prestaciones. ¿Te suben? ¿Qué nuevas prestaciones tienes? O sea, eso es lo que están negociando. Es decir, de momento son las prestaciones de incapacidad temporal, la posibilidad de tener un seguro de desempleo durante un periodo de tiempo mínimo y poco más. ¿Tienes seguridad social? Seguridad social, que evidentemente o sea que, vamos a ver, pero tú por los 200, tu prestación de jubilación hasta ahora por los 250 euros al mes, que además son independientes de que factures, no factures, ganes dinero o no, 250 pavos. Eso es independiente. A cambio de eso, ¿qué tenías? Seguridad social. Tenías la seguridad social, es decir, tus cotizaciones para poder conseguir la prestación de jubilación. Un momento, tenías seguridad social y luego, si cobertura sanitaria. Si querías tener cobertura sanitaria, la tienen todos. Es universal. Seas autónomo, la tienen todos. Seas Pero nada. luego podías complementar, pagando unas cantidades, pues la posibilidad de tener un seguro de desempleo en el caso de que te quedases aparte sin de los actividad. 250. Aparte de los 250, pero eso ya eran cuotas que tú ibas sumando. No y que en la práctica casi nadie sumaba. Nadie sumaba. A partir de los 50 nadie lo cual es una figura. Y luego a mí me sorprende mucho lo que acabáis de apuntar, o sea que el Estado se queda durante un año más, o sea, hay una discriminación entre el empleado dependiente y el no dependiente, porque el Estado se va a quedar durante un año más mi dinero. Si estoy ingresando de más porque se me ha calculado mal en correspondencia con el ejercicio anterior. Es un poco lo que venía a decir. ¿Os acordáis el tema de los taxistas, los módulos, el sistema? Quieren implantar lo mismo, el mismo sistema. Entonces lo que hacen es arrastrarte unos ingresos de un año a otro con unas cotizaciones con respecto al año anterior y si no se han cumplido, luego te devolverán. Pero tú vas a tener que pagar durante ese año como si tuvieses los ingresos del año pasado. ¿Y no se contempla la figura tributaria ahí de la solicitud de ingresos indebidos? Digo yo, porque como están un año entero con tu dinero, vamos, creo que debería contemplarse, ¿no? Bueno, yo entiendo, que esa devolución se tendrá que hacer con los intereses correspondientes. Es decir, si no has podido disponer de ese dinero cuando tenías que tenerlo, evidentemente se te aplicarán los intereses de demora correspondientes. Si has aumentado los ingresos... Pero sin sanción, como si exigen al obligado tributario. Y si has aumentado los ingresos, entonces resulta que tienes que añadir lo que no has pagado.
¿Y también te aplicarán los intereses? Yo entiendo que no. Porque entonces, Yo entiendo que no, porque es desde el momento que el sujeto pasivo tiene la obligación de pagar la cuota. Bueno, hablaba del tsunami que se puede producir el 31 de octubre. Sí. Claro, con esos despidos, no sé si van a ser masivos o no, esperemos que no. Pero ¿qué previsiones hay en concreto? No sé si existen algunas previsiones de las consecuencias que puede tener, porque es verdad que se acaba un plazo. No sé si se puede prorrogar ese plazo. No. Si hay alguna opción de prórroga, porque la situación, la verdad es que sigue siendo muy complicada. Pero no. Y sobre todo las consecuencias. ¿Qué consecuencias concretas hay previstas para ese momento? Vamos a ver, el problema que tenemos es que la gente que ha estado sometida a ERTEs no han podido extinguir contratos ni flexibilizar su plantilla porque había una obligación de mantenimiento de empleo durante 6 meses. Todas esas empresas están esperando esta situación y evidentemente se ve agravada por la situación actual económica que cada vez va a peor. La subida de tipos de interés, el tema de la inflación, el tema de la energía, todo eso de alguna forma está apoyando que esas decisiones extintivas se vayan de alguna forma fraguando. ¿Por qué he dicho lo de calma tensa? Porque hay calma, pero en cierta forma hay tensión en las compañías. No saben qué es lo que va a pasar a partir del 31 de octubre. Esperemos que no sea como ha surgido los ERTEs, en donde las plantillas se iban en su totalidad a esas situaciones de suspensiones contractuales. Pero lo que yo sí tengo claro, por mi experiencia y por la experiencia de mi despacho, por las empresas que nosotros llevamos y que hemos asesorado en los ERTEs, es que están calentando motores para hacer reducciones de plantilla. Y esto, queramos o no, se va a producir, porque es que la situación de abril hasta octubre se ha acrecentado las pérdidas y hay compañías que están en situaciones complicadas. Por ejemplo, el otro día estuve comiendo con 3 directivos de empresas digitales que se salvaban un poco de todo este follón de los ERTEs y eran las que mejor iban. Pues los resultados que están dando este año, no puedo decir las empresas ni las personas, pero me transmitieron que iban a entrar en pérdidas y que las empresas digitales, la facturación va la contratación va en función de la facturación. Si la facturación baja, prescinden de trabajadores. Muchos autónomos están trabajando con empresas digitales. Es decir, tenemos que prepararnos a una situación complicada. ¿Qué puede hacer el Gobierno a partir del 31 de octubre? No lo sé. Yo creo que el Gobierno ya lo hizo, modificando la reforma del 2012, al introducir de nuevo en todos los expedientes de regulación de empleo la participación de los sindicatos. Lo que sí se va a producir es una pelea bastante visceral entre los empresarios y los sindicatos, porque van a obligar a aquellas empresas que no tengan comité de empresa a llamar a los sindicatos mayoritarios para negociar esos EREs. Por lo tanto, vamos a tener un invierno bastante revuelto. Pues lo que nos faltaba con todo esto, sí, porque la crisis desde luego no está para hacer... Me gustaría dar otro tipo de información, pero es lo que estamos viendo a nivel laboral por parte de las empresas. Están todas preparando esa salida. Julio. No, vamos a ver. Lo primero, cada vez hacen más complicados los sistemas. Es decir, para hacer cualquier cosa tienes que hacer un máster. Yo no sé si en el de Derecho del ISEP o cuál hay que hacer. Hay que hacer uno de Economía después en el ISEP. Pero es que además necesitas un gestor. Por supuesto que cuesta su dinero mensual. Además de la cuota, tienes que tener un señor... 100 euritos. Otros 100 euros que te lleva las cuentas. Es una cosa de borrachos. O sea, sí, se ha complicado enormemente la gestión. Para vosotros es estupendo. Claro. Porque, claro, cada vez necesitas más abogados, más gestores, más economistas, más contables, más tal... Pero es que el pobre señor que lo único que quiere es ganarse la vida, ganarse 1.500 euros al mes, 2.000 euros para mantener a sus 2 hijos. Claro, es imposible. Julio, ya no te quiero ni contar. Están pagándole los teléfonos móviles en el Congreso de los Diputados 1 millón de euros. Con el tema de las empleadas de hogar. Es decir, vamos a ver, me parece fenomenal que se establezca un derecho de prestación de desempleo para las empleadas de hogar que no lo tenían, pero ¿a costa de quién va a ser? Del empleador. Es decir, la cuota subirá y subirá ostensiblemente para poder cubrir ese seguro de desempleo. Eso no lo va a pagar gratis la administración. Entonces, el padre de familia o la madre de familia que tenga a su cargo a una empleada de hogar se verá que la cuota de seguridad social que está actualmente pagando al mes pues se va
no quiero decir duplicar, pero un tercio más, evidentemente, se va a tener que cotizar por ese trabajador. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que la mitad de empleados del hogar se van a ir a la llamada calle. Claro, o a jornada parcial, a tiempo parcial, es decir, o al negro otra vez, o directamente a la calle, porque la gente verá que, en fin, hay que compensar, fregar. O sea, todas estas medidas políticas que se hacen por parte del gobierno para dar una imagen a la población de estamos dando beneficios, estamos dando ayudas, etcétera, etcétera, repercuten en el autónomo, repercuten en la persona física, repercuten en las sociedades y al final, evidentemente, repercuten en el empleo, como es lógico. Y también en detrimento de las propias empleadas de hogar, porque en cuanto su empleador pasa a negro, ahora ya sí que sí se va a quedar sin absolutamente ningún tipo de contribución, de protección frente a desempleo. Es realmente preocupante esa situación. Se va a quedar fundamentalmente sin empleada y la empleada sin trabajo, porque pasar al negro me parece que es un riesgo que mucha gente tampoco está dispuesta a asumir cuando no ha estado en negro. ¿Por qué? Javier de la Cruz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Te echábamos de menos, porque la verdad es que han pasado muchísimas. Javier, nos vamos a llamar más para en toda la pandemia nos acompañaste explicando todo lo que iba pasando. De los ERTEs y consultas laborales. Era una tú si te preguntaran el panorama de este último cuatrimestre, ¿eres optimista? Yo no puedo ser optimista, por lo que estoy viendo. No puedo ser optimista. No puedo ser. Yo creo que se van a producir expedientes de regulación de empleo y se van a producir extinciones contractuales. Y lo que no puede hacer el gobierno es prolongar esa garantía de empleo para mantener esos puestos de trabajo, porque puede llevar, evidentemente, a concurso de acreedores. El nivel actualmente de los registros de los juzgados de lo mercantil de concursos express está siendo bestial. El próximo día hablamos de este tema porque es muy interesante, porque están totalmente masificados y las empresas están yendo a lo que se llama el concurso express, sin liquidador, sin administrador concursal, automáticamente por falta de patrimonio y de activos para hacer frente a las deudas. Pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias. Con nosotros. Volvemos al Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar al completo la pregunta de Santiago Abascal al presidente del Gobierno. Señor Sánchez, muy buenos días. Este va a ser el invierno más duro en décadas para los españoles. Las familias están atenazadas por la pérdida de poder adquisitivo. La inflación que afecta a los productos básicos está desbocada. La presión fiscal que ustedes mantienen contra los españoles es abusiva y es injusta. La vivienda es un lujo para cada vez más españoles. Los jóvenes piensan en formar una familia, pero eso es una quimera. La luz y el gas son directamente impagables para las rentas bajas, pero también para las rentas medias. Los españoles se han empobrecido durante estos 5 años más que el resto de los europeos y eso ha pasado con usted en la Moncloa. Y por eso les venimos a decir que hoy tienen que dar explicaciones todos aquellos que, por ejemplo, han hecho propaganda contra las centrales nucleares, los que cerraron la central nuclear de Garoña financiados no se sabe por quién, los que han apostado por la voladura de las centrales térmicas y los que lo han celebrado en los consejos de administración de las empresas eléctricas, los que, como usted, han dado bandazos en política exterior como un autócrata caprichoso, provocando, entre otras cosas, la bajada de la importación del gas argelino y la importación del gas ruso precisamente en este momento, además de una nueva invasión migratoria. Pero sobre todo tienen que dar explicaciones las señorías que en esta Cámara han apoyado una ley climática que prohíbe a los españoles explorar y explotar sus propios recursos energéticos, condenándonos a la dependencia energética como nación y a la miseria energética como españoles. Usted intenta ridiculizar la solución nuclear diciendo que es para dentro de 1 o 2 décadas, pero viene con un pin en la solapa de la Agenda 2030 y nos presentó aquí la Agenda 2050 para dentro de 25 años. Nosotros tenemos la Agenda España para hoy, la Agenda España para ahora mismo, y este Gobierno puede en este momento decidir hoy que se reabre la central nuclear de Garoña. Este Gobierno puede detener la voladura de centrales térmicas y este Parlamento puede votar mañana la derogación de la ley climática, que es un suicidio para los españoles. No nos haga caso a nosotros. Pregunte a la gente, en vez de sacarse fotos con la gente que le están saliendo tan mal, utilice el artículo 92 de la Constitución y consulte a los españoles si quieren seguir pagando la energía más cara o si quieren explorar sus propios recursos naturales. Y tenemos una noticia de última hora que contarles, porque esa encuesta flash que había encargado Pedro Sánchez al CIS da como ganador al presidente del Gobierno en ese cara a cara con Alberto Núñez Feijóo
en el Senado del martes de la semana pasada. Aplaudir a Sánchez, muy bien, Tezanos Sánchez. le otorga a Sánchez la victoria con un 29%. A un 29% de opinión que dice que ha ganado Pedro Sánchez frente a un 24% Feijóo, mientras que un 26% cree que ninguno ha ganado. Escucha, es muy divertido porque Feijóo habló 20 minutos y Pedro Sánchez tuvo 3 intervenciones de 50 minutos, de 52 minutos y de otros Casi 15. 2 horas, un poquito Casi 2 horas. Entonces, claro, es como si sales a un combate de boxeo y te atan la mano izquierda al pie derecho y dices, venga, dale a Tyson. Pero vamos a ver, es que estamos hablando... Es de coña y se gastó el CIS dinero en esto. Es un poco de coña porque además es que estamos hablando de una encuesta del CIS que no es nada habitual, por no decir que no se había hecho nunca. Es decir, se puede hacer en un debate sobre el Estado de la Nación, pero estamos hablando de un debate ordinario en el Senado, en el que sí, los protagonistas fueron el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, pero también el resto de los portavoces parlamentarios que hay en el Senado. Es un debate ordinario como lo pueda haber en cualquier otro momento, tanto en el Congreso como en el Senado, y el CIS nunca hace una encuesta para ver quién es el ganador de ese debate. ¿Por qué la hace ahora? Lo primero, que nos digan cuánto ha costado esta encuesta, que no estaba prevista. En el presupuesto inicial del CIS, evidentemente no estaba prevista porque este debate empezó a existir hace 2 semanas o 3. ¿Cuánto ha costado esta encuesta? Al CIS y, por lo tanto, a los presupuestos que los pagamos entre todos. ¿Cuánto ha sido el presupuesto de este estudio? Eso que lo explique Tezanos. Y luego, a continuación... Y explicar también qué interés para la ciudadanía en general tiene esta pregunta de si ha ganado uno u otro. Porque para ti habrá ganado uno y para mí el otro. Y además ninguno. Y sobre todo, ¿dónde está el resto de los candidatos? Ya que vamos a escuchar exactamente, a pero todos. esta encuesta se hace además porque va dirigida a que salga Sánchez como ganador. Sánchez ya lo dijo el lunes. El lunes, cuando se reúne con sus diputados y senadores en el Congreso de los Diputados, Sánchez ya dice que ha ganado el debate, porque lo dice él, y que por lo tanto está dispuesto a debatir muchísimo más con Feijóo. Él lo sabe y Tezanos lo sabe. Y entonces hacer una encuesta pues ad hoc para que salga este resultado, sin más, para dar oxígeno a Sánchez. A mí me parece que es una de las encuestas más escandalosas que ha hecho el CIS en la era de Tezanos. Y yo creo que debería dar explicaciones y el PP las debería pedir también. Pero antes, Patricia usa un concepto nuevo que yo no había oído nunca, que es el de periodismo faldero, al cual voy a intentar usurparle, pero ahora mismo está claro que aquí estaríamos hablando de demoscopia faldera, ¿no? Sí, totalmente. Pero ¿sabéis qué es lo peor? Que sí que hay un partido político que se llama Vox que ha intentado sentar a Tezanos en el banquillo y no lo ha conseguido, por cuestiones mucho menores que estas, con lo cual, pero claro, ¿qué sucede? Que estamos al inicio de un ciclo electoral y bueno, pues conviene que escuchemos, como siempre, a los dos partidos de siempre. Sí, también es verdad que la gente, yo creo que eso mueve pocas voluntades. Una, porque no se lee, nadie va, por mucho que mañana el titular de algún periódico sea eso, probablemente será del País o pocos más, y la gente que lee este periódico ya tiene claro quién va a votar, sea quien sea su actuación la que sea. Lo mismo que los tiempos, o sea, tampoco nos engañemos, ¿eh? Los tiempos del Congreso, de los debates, si la gente se chupara las 2 horas, pero no, la gente va a coger los 33 segundos de los telediarios, y eso, aunque estés 17 horas, pues mientras tengas la frase bien cogida, con 2 minutos lo has resuelto. Es que eso es, José María, es decir, aquí son 2 cosas. Por un lado, el escándalo de haber encargado esta encuesta que cuesta dinero a todos. Eso por un lado, pero por otro lado, vamos a ver, desde el punto de vista demoscópico, desde el punto de vista sociológico, ¿quién vio el debate del Senado, que duró unas cuantas horas? ¿Quién puso la televisión o las redes sociales o lo que fuera y se tragó el debate del Senado? Te puede salir Sánchez, a mí que me lo digan, porque lo vimos algunos periodistas, algunos, no todos, porque los que pasaban por ahí y teníamos que hacerlo por obligación, no por otra cosa, desde luego no por devoción, por obligación, y los políticos que estaban ahí, que me digan alguien de la calle que haya visto este debate. Entonces, a partir de ahí, cualquier estudio que se haga demoscópico preguntando qué le pareció este debate no sirve absolutamente para nada. Exacto. No sirve para nada. No, entonces, porque un titular no te pero dice esas 2 horas. ¿Cuánta gente vio? En fin, nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, pero antes, Julio, tu canal de Telegram. No sé qué estás publicando. Bueno, os he copiado la encuesta del Confidencial, que le da, hay 2 partidos que suben, que son el PP y Vox. Justo tenemos esa tenemos encuesta, ese asunto, pero la vamos a mostrar en un ratito. Y luego tenéis el Big Reset, el Gran Reseteo, esa película que estrenó el otro día, la tenéis en varias... ¿Pero entera? Sí, porque entera. yo subí una cosa y me parece que no era entera. Sí, bueno, entera. ahí me parece que está en 4 partes, pero está entera, y que vale la pena verla. Sí. Y por supuesto tenéis lo que comentamos ayer del tema de la educación de los niños. Sí. Pues tenéis ese corte que me parece también muy interesante. Y luego tendremos una noticia bomba final, ¿no? Hoy.
Noticia bomba. Al final del programa. No sé de qué me hablas. Sí. Vale, Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, pero antes les queremos hablar de un hecho especial ocurrido durante los momentos más duros de la pandemia, y es que la Virgen María visitó España, o al menos así lo transmiten los testimonios de muchísimas personas que se han visto renovados o curados al encontrarse con ella por medio de una peregrinación que se organizó rompiendo barreras. Ahora una productora está haciendo la película con los testimonios más increíbles, pero necesitan de su ayuda para terminarla. Pueden entrar en la web madrebenlapelícula.com y ayudar con donativos para terminarla. madrebenlapelícula.com. 2 minutos y estamos de vuelta con más asuntos, no se vayan. Vox se ha erigido en el verdadero defensor de los derechos constitucionales. Hoy vemos también al señor Feijóo protestando contra la imposición lingüística en Cataluña, pero ha aplicado leyes prácticamente idénticas en Galicia. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y nos acercamos a la 1 de la tarde y esta noche Santiago Abascal en El Gato al Agua, no se lo pueden perder. Además, creo que Patricia Sanz le va a hacer preguntas muy interesantes. Sí, junto a José Javier Esparza, además es una jornada absolutamente de pura actualidad después de la sesión de control al Gobierno, la misma semana en la que hemos tenido al presidente del Gobierno en una televisión pública, hoy Santiago Abascal en esta casa, y creo que a última hora en otra cadena también veremos a Feijóo, así que va a ser absolutamente indispensable escuchar al presidente de Vox. Veremos cómo llegan todos después de el panorama que dibuja hoy el diario El Confidencial con la última encuesta que ha publicado esta misma mañana, porque vuelve a dar al Partido Popular como ganador si a día de hoy se produjesen unas elecciones en España. Y lo vamos a ver. El partido de Alberto Núñez Feijóo ganaría esas supuestas elecciones con 130 escaños. Se quedaría el Partido Socialista en una segunda posición con 94 parlamentarios, Vox por su parte con 54 y Unidas Podemos con 25. Eso sí, desaparece de Ciudadanos. Mariano. Pues no, lo que estamos viendo es que está consolidada claramente la mayoría de la derecha, del centro derecha en España. Es decir, si hubiera elecciones, la mayoría absoluta sería muy holgada. Es decir, tendrían el mismo resultado que Mariano Rajoy. Que Mariano Rajoy, exacto. En el año 2011. Eso significa algo. Sí, totalmente. Hay una mayoría social que... Una mayoría social de la que hablaba Sánchez esta mañana en el Congreso, haciéndose la suya. Claro. Decía, la mayoría social está con nosotros. Bueno, pues la mayoría social de la calle no tiene nada que ver con la mayoría que hay en el Congreso ahora mismo, que es esa situación que se produce a veces en democracia y que la estamos viviendo ahora mismo y que queda reflejada en encuestas como esta. Pero hoy hay una noticia que a mí me ha extrañado, pero en fin, debe ser verdad, hablando no de esto directamente, pero decía algo parecido a que el PP se acerca al PNV para poder alejarse de Vox. Y a mí me ha extrañado esa noticia, porque no sé si no se acuerdan de lo que les hizo el PNV a Rajoy. Sí, pero es que le dejó colgado de la brocha traicionándole vilmente. Lo digo porque si no aprenden de esta, yo no sé cuándo van a aprender. El objetivo del Partido Popular, desde luego, es no gobernar con Vox, no aliarse con Vox. Lo han dejado muy claro. Lo que aspira es a seguir creciendo y llegar a una mayoría, y si no es absoluta, pues poder sumar, pues eso, con PNV, con Coalición Canaria, incluso con otros partidos. O sea, para que les vuelvan a... Es la misma sensación que me da a mí cuando, pero diríamos inversa, cuando Pedro Sánchez ahora está cascando directamente a las comercializadoras o a las grandes eléctricas, me hace mucha gracia, porque a la banca la estuvo usando durante los 2 primeros años. Es más, la banca y las eléctricas estaban arropando al presidente del gobierno. No se van a dar cuenta nunca estos, por parte las bancas, las eléctricas y el PP con el PNV, de lo que le pasó a César en Roma con Brutus. Porque es importante aprender de la historia, y lo de ser un melón una vez está muy bien, pero que seas melón reiterado... Lo que pasa es que el PNV siempre se ha movido. Sí, el PNV ya sabes que ha pactado... Sí, yo no me quejo del PNV, que me parece que es muy inteligente. Me quejo del PP, que es tonto. Lo que pasa es que tanto como el PP como el PSOE, si necesitan los votos del PNV, pues ya saben lo que tienen que hacer, que es poner cosas sobre la mesa, su oferta. Esto es el mercadeo que se produce siempre en el Congreso. Esa es la política que tenemos ahora mismo. Pero que te traicionan a mitad de legislatura o al día siguiente de haber votado los presupuestos es un poco distinto que eso, ¿eh? Un poco distinto, ¿eh? Y no voy a poner la comparación porque a estas horas seguramente sería claramente censurada. ¿Cómo valoras tú ese escenario que dibuja El Confidencial? Vamos a ver,
yo creo que ese escenario está estable desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que, bueno, cada uno va publicando las encuestas que le interesa para producir un efecto en la opinión pública. Mirad, hay un artículo que os he copiado en Telegram de Fernando del Pino Calvo Sotelo. Que sacó ayer. Que es, bueno, es tan bueno que lo voy a leer para los espectadores, vamos, para los suscriptores del canal de Telegram. Lo leeré y lo grabaré hoy mismo, para que no dejéis de verlo, porque explica tan sencillamente y tan lúcidamente la manipulación de las gentes, brutal. ¿Hay alguno de este hombre que no sea brutal? Bueno, es que analiza muy bien. Lleva una temporada. Sí. Disculpad que os interrumpe, pero es que tenemos una noticia de última hora sobre los ERE, porque el Tribunal Supremo ha notificado este miércoles la sentencia donde confirma la condena de 6 años de prisión para el expresidente de la Junta de Andalucía, para José Antonio Griñán, por un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. También la inhabilitación para cargo público durante 9 años del expresidente socialista Manuel Chávez por prevaricación. Un voto particular conjunto de las magistradas Susana Pono y Ana Ferrell, y también el Supremo en esa sentencia dice que se aplicó un criterio ilegal para las ayudas de los ERE usadas, y esto es literal, sin control. Esta mañana también ha avanzado Pedro Sánchez, no, ayer por la noche, algo de esa sentencia, ¿no? Porque ha dicho que había votos particulares. Indulto. Y que los usarían para ver si daban el indulto o no. Indulto, claro. Por eso hay votos particulares. Claro, para que, Indulto para que haya que, la por cierto, en el que los ciudadanos no pueden incidir, porque como estuvimos viendo el otro día, con la iniciativa legislativa popular, que junto al tema de los referéndum, aunque ni eso, porque el referéndum es consultivo, sería la única forma, ¿no?, en que el ciudadano incidiría directamente en una supuesta democracia directa, bueno, pues la prerrogativa de gracia es una de las cuestiones que no se pueden tocar. Es decir, que aunque el Supremo les condene y el Gobierno diga que sí, no se podría. El Supremo puede tumbar el indulto. Podría. ¿Y lo hará? Pero el Supremo puede tumbar los indultos. De hecho, lo ha hecho en el pasado algún indulto que dio Alberto Ruiz Gallardón. Sí, pero a un conductor que había ido en dirección contraria, al que se indultó en el Consejo de Ministros. ¿Pero lo hace por el tema de fondo o de forma? Yo creo que es más de forma, ¿eh? Vamos a ver. De que no cumpla el requisito. No llego a ese nivel. Me parece que es más un tema de forma. Invitar a Javier Borrego, ex magistrado además del Tribunal de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo, para que nos explique estas cosas bien explicadas. Pues también a propósito de la sentencia del otro día del Tribunal de Derechos Humanos. Javier Borrego, hay que anotar que desde aquí le decimos que se venga cuanto antes. Y ¿me dejas que lea? No. Déjame a mí que termines. Una última puntualización. El voto particular dice que el delito de malversación es el que no se ajusta a derecho. Sí, pero de todas formas el indulto está cantado, que por lo menos lo va a tramitar el Gobierno y que lo va a llevar adelante, porque es que nos lo llevan anunciando desde hace tiempo ya. Es decir, sí, van calentando la rana. Van calentando y lo van a hacer. El problema es que, una vez más, este problema está desconectado de lo que decíamos antes, de la mayoría social, pero no de la mayoría social de la derecha, sino de la mayoría social de sus propios votantes. En la encuesta que publicábamos en ABC también este fin de semana, incluso los votantes socialistas se oponen al indulto que supuestamente va a conceder el Gobierno a Griñán. Es decir, son los propios votantes del PSOE, los propios votantes de la izquierda los que no lo ven bien, según esta encuesta que publicamos nosotros de GAT3. Entonces, es una desconexión total. Lo hacen porque Griñán es Griñán. Ya, pero es que da igual, le puedes decir, chaval, mira, lo sentimos mucho, pero... No, pero si es que lo llevan haciendo. Es decir, está presionando todo el partido, desde dentro del Gobierno y desde fuera del Gobierno. Es decir, están presionando desde hace semanas y esto está cantado que se va a producir. Y lo van a hacer. También indultaron a los golpistas y la gente estaba absolutamente en contra. Pero en cambio algún felipista acabó en la cárcel sin indulto, por muy que le acompañara al presidente de Gobierno o el que fuera a las puertas, pero no lo indultó, que sepa yo, no me acuerdo. Pero no indultaron a Barrio Nuevo, ¿no? A mí no me suena que se indultara a Barrio Nuevo. Me suena que le acompañaron a la cárcel. Sí, le acompañaron hasta la puerta de la cárcel, sí. Pero no que le indultaran. O sea, igual el sentido común no estaba reñido con algún socialista, pero con otro parece que es contradictorio. Pues es que estás comparando dos partidos socialistas que claro, no tienen nada que ver. Pero las siglas son las mismas. Sí. Julio, que estabas hablando y te he interrumpido. No, en absoluto, porque esto me parece que es importantísimo. Además, lo vamos a tener que ver necesariamente, así que va a ir preparando los argumentos porque van a indultarles, o sea... Lo tienen, claro. Y os decía el artículo este de Fernando del Pino Calvo Sotelo, que se titula El declive de la razón en Occidente. Y comienza de la siguiente manera. Hace muchos años preguntaron al premio Nobel Albert Schweitzer en una entrevista:
doctor, ¿qué le ocurre al hombre de hoy? O a la mujer. Para que veas que soy feminista también. Tras meditar unos segundos, Schweitzer respondió: el hombre de hoy simplemente no piensa. Si esta era la respuesta hace décadas, me pregunto cómo sería hoy cuando el móvil ha reducido nuestra capacidad de atención al nivel de un simio. Esta es la parte de... Esto es, nada, el principio. Brutal, brutal. Pues habrá que seguirte en tu canal de Telegram, Julio. Bueno, vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Pero insisto que yo hoy lo grabaré y lo subiré leído para que la gente pues que no le apetece estar tanto tiempo leyendo, pues igual tampoco no sé si le apetecerá mucho verme a mí 5 minutos leyendo algo, pero oye, a los que les apetezca, por lo menos yo hago el... Todo lo que no puedan leer por mala vista tengan. Claro, y porque es un poco rollo. Les ayudas un poco a eso. Sí, lo de leer en el... Pero bueno, ahí tenéis el Telegram. Hoy está el tema muy interesante, muy calentito. En unos minutos incluso viene... hay un meme en el que la reina Isabel II está haciendo testamento y dice, y dejo Gibraltar a Juanca y a Felipe, que siempre les ha hecho mucha ilusión. Madre mía. En fin, en unos minutos se incorpora a esta mesa Ana Gullo con sus crónicas de manicomio, pero antes vamos a hablar de la situación que hay en Europa, porque dentro de muy poquito tiempo hay elecciones en Italia y Giorgia Meloni parte como clara favorita. Marian Vallejo. Sí, muy buenas, Salva. Los italianos están llamados a las urnas el próximo 25 de septiembre y según las últimas encuestas publicadas, el bloque de centro-derecha tiene una gran ventaja con respecto al resto de partidos. En el último sondeo publicado antes del silencio de 15 días obligado por la ley de Italia, vemos cómo el apoyo al partido Fratelli d'Italia no deja de crecer. El partido político de Giorgia Meloni consolida su liderazgo con el 25,1% de los votos, registrando un gran crecimiento sobre todo este último mes de agosto. Unos resultados que convertirían a Meloni en la primera mujer que asciende a la presidencia del gobierno de Italia. Por detrás de ella se encuentra el Partido Demócrata de Enrico Letta, seguido del movimiento 5 Estrellas, que superaría en número de votos a la Liga de Matteo Salvini. El partido de Berlusconi, por otra parte, el partido Forza Italia, permanece estable con un 8% de los votos. Unos sondeos con los que podemos comprobar que las políticas anti-inmigración con las que pretende volver a levantar a su país han convencido de lleno a los italianos. Estamos ante unas encuestas que hacen evidenciar el auge de la derecha en toda Europa. Europa parece despertar poco a poco del sueño multicultural de la nueva izquierda. Las nuevas corrientes progresistas no saben cómo abordar temas como la inmigración y su mensaje está cada vez más vacío para una ciudadanía que empieza a sufrir y mucho los problemas derivados de las políticas socialcomunistas. El buenismo generalizado en Europa en cuestiones de inmigración ha derivado en la creación de las famosas zonas no-go, que no son otra cosa que mini-estados islámicos en el corazón de Europa. En estas zonas, los robos, las violaciones, la intimidación religiosa y la inseguridad son el pan de cada día. Obviamente, el problema no viene de ahora, pero los medios subvencionados al servicio del marxismo cultural se han encargado de silenciar esta situación hasta que ha sido demasiado tarde. Por tanto, no puede sorprender a nadie el auge de partidos de derechas que hablan sin tapujos de este y otros temas, convertidos en tabú por la izquierda y su cultura de la cancelación. Así, hemos asistido en los últimos días al histórico resultado de los demócratas de Suecia, que han quedado segundos con un 20,6% de los votos. Esto podría derivar en una coalición de derechas para gobernar Suecia los próximos 4 años. Para más INRI, la izquierda sueca se ha desangrado en votos en zonas de alta inmigración como Malmö, en favor de partidos de corte islamista. Una situación que, teniendo en cuenta los índices de natalidad, se agudizará en los próximos años. El problema de la inmigración en Suecia es de tal magnitud que Magdalena Andersson, primera ministra sueca, reconocía lo siguiente. Se ha permitido que la segregación llegue tan lejos que tenemos sociedades paralelas en Suecia. Vivimos en el mismo país, pero en realidades completamente diferentes. Una situación parecida se vive en Italia, donde el partido Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni al frente, aspira a encabezar la coalición de derechas que las encuestas colocan como favoritas para ganar las elecciones del próximo 25 de septiembre. 25 de septiembre serán esas elecciones. Giorgia Meloni está en auge. El promedio de las encuestas es un 45% de los votos. La verdad es que el clima político que se vive en Italia es bastante interesante, ¿no?
Por cierto, Giorgia Meloni, quien ha estado apoyando siempre a Vox en todos los actos, la vimos en el pasado Viva 21, quizás la veamos este año, a lo mejor le preguntamos sobre eso a Santiago Abascal esta noche, la volvimos a ver durante las elecciones andaluzas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que los ciudadanos se han dado cuenta de que la partitocracia, ¿no?, por así decirlo, este sistema ha llegado un poquito a su fin, es hora de tomar decisiones directas y no solo aquellas que vienen de organismos supranacionales. Esta es una de las grandes cuestiones que enarbola y que defiende la señora Meloni y bueno, pues será cuestión de días o incluso de meses que veamos probablemente un cambio bastante importante. Lo hemos visto en Suecia, lo estamos viendo en Italia y bueno, las encuestas incluso para Vox en España pues siguen subiendo, Alba. Mariano. No, se está produciendo un cambio en Europa y eso es innegable, desde luego. Estamos viendo ya algunos países donde ese relevo me parece imparable de momento, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre también en Italia en esas elecciones del 25 de septiembre y bueno, y queda España también. En España tenemos elecciones pues dentro de un año y poquito, como mucho. Vamos a ver si al final no se adelanta, que eso está por ver también. Y todo indica pues que va a haber ahí un cambio político y un cambio de etapa en nuestro país. Entonces, pues vamos a ver, porque esto, desde luego, acaba de empezar. Yo creo que cuando se cogen estas olas de cambio, pues siguen adelante y afectan a otros países. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega y hasta cuándo. Yo creo que aquí la clave está en una distancia entre la calle y la clase política imperante, que cada día es superior. Entonces, lo que Julio le va insistiendo desde hace mucho tiempo, de que no se nos puede tratar como borregos, que solo se nos permite votar cada 4 años, pues eso acaba funcionando, sobre todo si alguien te dice que hay otras opciones. Hasta hace muy poco no había otras opciones, porque nadie decía lo contrario. Había temas que estaban superados. Superados quiere decir que te los tragas o te los tragas. Por ejemplo, esta mañana no, yo he visto esta mañana la entrevista de ayer, pero ayer la entrevista de Pedro Sánchez y hoy en el Congreso, otra vez el tema climático con no sé cómo le llama, el fin de la vida climática, vamos. No, ¿cómo no la emergencia climática? ¿No? Claro, además, dogmatizando un tío que no tiene ni puñetera idea de lo que es doctor, que es en Derecho o Económicas, ya no sé en qué es doctor, porque no es doctor en nada, y está explicando una cosa que será para los biólogos o para los ecólogos. ¿Qué coño me explica a mí de emergencia climática un tío que no sabe nada? Por ejemplo, por si viera este programa, además de los 4 volcanes, aquellos que yo siempre hablo, el otro día salieron otros estudios de que donde el volcán que afecta a Italia, toda la zona que afecta a Italia, empieza a dar sensación de que puede volver a explotar. Si explotara esto, el cambio climático pasa anecdótico, porque lo que vamos a tener es un cambio de varios grados de temperatura en toda Europa. Pero bueno, eso es un dogma. El otro dogma es que ahora tenemos que pasar frío y jorobarnos porque resulta que hay una guerra en Ucrania. Hombre, igual hay gente que opina que lo que hay que hacer es empezar a invertir insistir en la paz. Nadie está hablando de que se reúnan a intentar negociar esto, no, sino al revés. Bueno, pues como eso, y hay más cosas, O sea, hay una serie de cosas que nos vienen dadas y que hay que tragar o tragar. Entonces, la ciudadanía igual dice que no va a tragar lo que decíamos ayer. La inmigración necesaria, seguro, sobre todo porque Europa no tiene hijos, pero la inmigración ilegal no es necesaria, es un delito. Con lo cual, con los delitos no hay que negociar. Pues eso nos hemos tenido que tragar, que la inmigración ilegal es para aplaudirla y para potenciarla y para sufragarla. Pues no, señor, la gente empieza a estar harta. Nos vamos hasta el Tribunal Supremo porque esta misma mañana Ana Gabriel ha comparecido ante el juez Pablo Llarena. Como saben, estuvo huida durante algo más de 4 años en Suiza y se puso a disposición judicial el pasado 19 de julio. Jorge Prieto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Nos encontramos en las puertas del Tribunal Supremo, donde Ana Gabriel ha comparecido esta mañana frente al magistrado Llarena por el delito de desobediencia por el golpe de Estado en Cataluña. Hemos podido también hablar con el grupo parlamentario de Vox, en este caso con Javier Ortega Smith, el vicesecretario general, que le hemos preguntado sobre si daría el gobierno de Pedro Sánchez el indulto a la golpista. Vamos a ver lo que nos ha dicho. ¿Cómo no? Saldrá al auxilio. Si ya sabemos que Pedro Sánchez es el amigo precisamente de los delincuentes y de quienes desprecian la ley y el Estado de Derecho. Es que no es un gobierno que haga respetar la ley, haga respetar la Constitución. Claro que lo hará, le dará el indulto como lo ha dado a tantos otros. ¿Cómo terminará dándoselo?
Fíjese lo que le digo, a Chávez y a Griñán. Claro que sí. Si es que esta gentuza al final se le llena la boca hablando de Estado de Derecho, de la justicia y la democracia, y les importa un bledo lo que digan los tribunales y las sentencias. Ellos creen que están por encima del bien y por el mal, y que al final sus amigos tienen que quedar absueltos, y que lo que digan los tribunales, es decir, como si ya estuviéramos en una dictadura y se sacara a la calle a los amigos de la dictadura. En fin, no sé si queréis hacer alguna reflexión sobre ese asunto. Pues resulta innegable la batalla en este caso que está haciendo el grupo político de Santiago Abascal, y por eso la fuerza parlamentaria catalana pues la da la razón, ¿no? Incluso desplazando al Partido Popular. El caso de esta señora, bueno, pues normal, ¿no? Que intenten utilizar la medida del derecho de gracia, puesto que a algunos sí que les está sirviendo en España, aunque en este caso, José María, sí que tiene más sentido que para el caso de Griñán, que poquito más tiene que hacer en el panorama político. Bueno, ayer precisamente, Julio, no sabes dónde hemos estado, que yo creo que ya ha sido unas cuantas veces, a la exposición Hijas del Nilo. Ahí he salido por agua. Ay, Dios mío. Hijas del Nilo, sí, señor. Nefertitis. Pues se lo vamos a recomendar. Magnífica exposición de la empresa Eulen, además. Y estuvimos en la presentación, en la inauguración de esa exposición, y es una auténtica pasada. Las piezas que están exponiendo ahí no habían pasado por España. 300 piezas, ¿eh? Espectaculares. Sí, sí. Pues se lo recomendamos a todos los espectadores, porque esta exposición, Hijas del Nilo, está hasta el 31 de diciembre en el Palacio de las Alhajas, y además hace un recorrido por la mujer en la sociedad egipcia. Nos encontramos en el Palacio de la Prensa, aquí en Madrid, donde esta tarde Zahi Hawass, uno de los arqueólogos más importantes del mundo y es ministro de Antigüedades de Egipto, ha hablado sobre la figura de la mujer en el Antiguo Egipto, inaugurando así una serie de conferencias que se realizarán en torno a la exposición Hijas del Nilo. Esta exposición se trata de la primera realizada en torno a esta temática y también una de las de mayor envergadura, ya que contiene más de 300 piezas de 12 países diferentes. La exposición, organizada por el grupo Eulen, podréis visitarla hasta el 31 de diciembre en el Palacio de las Alhajas, aquí en Madrid. Entre los descubrimientos más importantes del arqueólogo destacan las tumbas de los constructores de las pirámides en Giza y las del Valle de las Momias de Oro. Ha liderado también un movimiento para devolver a Egipto piezas egipcias que se encuentran en colecciones en distintos lugares del mundo. La exposición muestra cómo era y cómo vivía la mujer en el Antiguo Egipto a lo largo de 3000 años. El visitante encontrará piezas de gran interés histórico y artístico, algunas de las cuales se muestran por primera vez en una exposición de Egipto en España. Esculturas, relieves, joyas, objetos de uso religioso y funerario como ataúdes y un largo etcétera. Todo ello acompañado de reproducciones a tamaño real de cámaras funerarias, recreación de vestimentas y piezas audiovisuales, entre los que el visitante encontrará una impactante recreación de la cámara funeraria de la reina Nefertari y 2 vestidos inspirados en el Antiguo Egipto diseñados por Lorenzo Caprile. Una exposición que sin lugar a dudas fascinará a los apasionados del arte por sus impresionantes piezas. Pues ya lo saben, en el Palacio de las Alhajas, Hijas del Nilo, hasta el 31 de diciembre. Y ahora sí, Ana Ullo, en Crónicas de Manicomio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Nos tenemos que ir a Estados Unidos porque han detenido a 8 personas por supuestamente formar parte de una red de tráfico de personas que transportaban a inmigrantes ilegales en maletas y cajas de cartón. Ayudaban a cruzar la frontera a los inmigrantes en condiciones infrahumanas, poniendo en riesgo su vida. Según fuentes de la División Penal del Departamento de Justicia, los detenidos transportaron a centenares e incluso a miles de inmigrantes en estas condiciones desde México a Estados Unidos. ¿Pero cómo lo hacían? ¿Cómo funcionaba esta red exactamente? Los inmigrantes eran ciudadanos de México, Guatemala y Colombia, cuyas familias presuntamente habían pagado a miembros de esta organización para que los ayudaran a viajar ilegalmente a Estados Unidos. Pasaban la frontera escondidos en maletas, cajas de madera transportadas en camiones e incluso hacinados en la parte trasera de camiones con remolque. Después eran resguardados en casas escondite ubicadas en Texas. ¿Y sabéis lo que cobraban por ese transporte? Unos $2.500 por persona. En estas condiciones, bueno, se los han encontrado porque han sido los 3 detenidos, las cabecillas de esta red de tráfico de personas, tenían 31 años. Es algo que me ha sorprendido. Y luego los han detenido sobre todo en varias ciudades porque operaban por todo el país, en Texas, en Luisiana, en Mississippi, en Alabama, estaban todos conectados. La mayor parte de los arrestados tienen nacionalidad estadounidense, menos 2, una mexicana y otro que tenía nacionalidad estadounidense y peruana. O sea que esto de la inmigración, que he visto además que lo habéis comentado anteriormente, no solo pasa aquí en España, sino
que vemos otras vías de entrar, pero ya de qué forma tan infrahumana, porque si el tema de las pateras es bastante complicado, con las vidas que al final acaban en el mar, pues imaginémonos en unas cajas de madera hacinados tantas horas. De hecho, hoy Rubén Pulido creo que volvía a hacer referencia al balance de la inmigración en los últimos tiempos, ¿no? Sí, superaban más de los 20.000, porque nos hacía alusión Rubén Pulido con la Gaceta, que habían, claro, este fin de semana, el pasado viernes, las fuerzas y cuerpos de seguridad habían alertado de un inusual, otra vez, alerta de entrada de estos inmigrantes desde Argelia a las costas españolas de Almería, Alicante y la región de Murcia. Es decir, más de 70 embarcaciones en ese fin de semana que habían dejado un total de 969 inmigrantes ilegales. Eso es lo que ha ascendido, es la cifra que teníamos hasta ahora, a más de 21.000 en lo que va de año, que todavía tenemos hasta el mes de diciembre varios meses. Y sobre todo lo que denunciaba la policía es las malas condiciones de insalubridad en algunos sitios, como en la región de Murcia, en las escombreras en Cartagena. Decían que no eran lo suficiente esos espacios para hacer frente a la oleada de embarcaciones que habían registrado en las costas, y que claro, que al final lo que se podía ver en esa situación era un horror, porque no tienen buenas condiciones tampoco de vida, y han tenido que trasladarlos de hecho a Madrid, a Barcelona y a Andalucía. Os habéis quedado mudos con esto. No, sí, porque es que, a ver, es que llueve sobre mojado, quiero decir, estamos insistiendo todo el rato en lo mismo. Ahora aparecen imágenes en Estados Unidos, esas imágenes son horribles, pero hace poco apareció un camión donde estaban todos muertos. O sea que si en vez de esa frontera nos vamos a la antigua frontera entre el este y el oeste de Europa, pues será absolutamente lo mismo, con la diferencia de que ahí más que obreros era trata de blancas, con lo cual todavía probablemente sea peor. Y si nos vamos a otro, pues nada, es decir, mientras las fronteras eran un entre comillas, un coladrito, cada vez que se cuela uno, eso es aliciente para que alguien se forre colando el siguiente. Pues nada. Pero que demuestra una vez más que la inmigración irregular de estas características que estamos viendo, además con mafias que se aprovechan pues de la inseguridad y de la debilidad de muchos seres humanos, y sacan dinero y además los maltratan y ponen en vida su juego, pues esta inmigración ilegal sigue siendo uno de los principales desafíos que hay en Europa y en países como Estados Unidos, es decir, en Occidente en general, ¿no? Y me da la impresión de que es uno de los grandes problemas que siguen también sin atajarse. Es decir, no hay interés, o no lo veo yo por lo menos, para tomárselo en serio de una vez y poner freno a este tipo de prácticas que acaban con vidas humanas continuamente. Es decir, es verdad que en este caso pues hemos visto estas imágenes bastante fuertes, pero también lo del camión pues fue hace poco y fue todavía peor, porque vimos cómo habían muerto ahí bastantes personas, ¿no? Lo que denunciaba también Rubén Pulido en redes sociales, esas imágenes que hemos visto en pantalla, es cómo ya la policía argelina, cuando ve esas pateras pasar, ya prácticamente hace la vista gorda. Se les da igual, les permite incluso que sigan avanzando a las costas españolas. Ese es el siguiente punto en el que estamos ya. Es lo mismo, y probablemente explicó no hace mucho cómo algunas ONGs, que podríamos llamar más bien otra cosa, se acercan todo lo que pueden a la costa argelina o a la costa marroquí para cargar directamente ahí a los inmigrantes, y en vez de elevarlos a la costa más cercana, que es lo que dice la ley del mar, como se llame, que no sé, no soy abogado de mares, pues se los traen a Mallorca o a Almería, etcétera. Bueno, pues eso es un delito. Pues les aplaudiremos, yo no, pero hay gente que les aplaude, el gobierno les aplaude, probablemente les subvencione alguna que otro ayuntamiento como el de Barcelona o alguna otra comunidad, les dé medallas, les dé premios y probablemente les pidan para el premio Nobel. Pues es un chollo, o sea, te forras como mafioso con la desgracia ajena y además te aplauden, pues nada, y te dan un premio. Lo que dice el derecho internacional del mar es eso, que les lleven a sitios en los que sean seguros, el que el Estado sea seguro. Cercano, me parece, el más cercano y más seguro, pero no que sea ni de la Unión Europea ni el que tenga mejores condiciones, pues sino eso, seguro y cercano. Son las condiciones. Y luego además también influye mucho la ley nacional, ¿no? España, yo no sé si es el único o probablemente sea el único, habría que verificarlo, pero probablemente sea el único que acoge apátridas en el mundo, es decir, personas que se autocalifican sin ningún tipo de nacionalidad, y España se ve en la obligación de acogerlas. Pues bueno, a lo mejor todo esto también habría que regularlo, ¿no? Porque nosotros no solo somos frontera de la nación española, somos frontera europea. Entonces, todo lo que entra a través de nuestras fronteras les afecta indirectamente a Alemania, Francia. Eso lo curioso es que no hagan nada ellos.
¿no? Porque Suecia hemos visto lo que ha pasado en las elecciones. ¿Por qué? Fundamentalmente por el tema de inmigración. A mí me extrañaría que desde África alguien diera la vuelta con barcas para entrar por Suecia, pero en fin, igual es una opción que entre por el norte de Europa, porque hay gente que le encanta viajar, pero me extrañaría mucho. Normalmente, ¿por dónde entran? Por Grecia, por Italia o por España. Y de ahí van subiendo, porque una vez han pasado la fronterita, será machollo todo esto, es barra libre. Pero aquí la mano dura hay que tenerla con las mafias. Es decir, claro. Con los que se aprovechan de esta gente para ganar dinero y para poner en riesgo sus vidas. Ahí es donde hay que atacar directamente y no, desde luego, creo yo, a las personas pues, que intentan mejorar su vida. Ya, pero con las mafias y con los gobiernos y con la eficacia de las mafias, porque no atacarás a las mafias mientras haya una puerta de entrada y haya negocio. Es decir, de la misma manera que un señor en su casa cierra, y ahora, bueno, en España no, en España sabemos que hay la ocupación. Claro, entonces igual entendemos muy bien que de la misma manera que los gobiernos en España aceptan la ocupación y la aplauden con las orejas, acepten la ocupación del país y la aplaudan con las orejas. Es el mismo fenómeno. En la ocupación ya sabemos que hay mafias ahora. O sea, hay gente que se dedica a ir paseando y diciendo, mira, aquí no viven o aquí pues, ya tenemos una. Y la ve, pues nada. ¿Qué hay que hacer? Cascar al de la mafia, pero desocupar la casa, porque si cascas al de la mafia, pero dejas ocupar la casa, ya vendrá otro mafioso. Las dos cosas hay que hacerlas en simultáneo. Probablemente la víctima es el inmigrante, con lo cual hay que tratarlo como víctima. Pero si le dejas entrar y le aposentas porque le han engañado unos mafiosos, tienes el sistema abierto para que no pares. Eso jamás, Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Yo no me he postulado para ser presidente de gobierno. En relación a las mafias, la red que han desmantelado en Estados Unidos, encontraron estas personas 3 propiedades donde pues, ahí refugiaban a los inmigrantes y luego dinero valorado en más de $2 millones. Está bien, ¿no? En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes hoy? Estos días se ha celebrado en la Asamblea de Madrid el debate del Estado sobre la región, con el fin, o eso queríamos pensar, de que los diferentes partidos políticos pudieran hacer una reflexión sobre el nuevo curso e introducir sus propuestas. Pero para la parte podemita del gobierno madrileño es más importante poner caritas a la presidenta de la Comunidad de Madrid y hacer teatro que preocuparse ya no solo por sus votantes, por respeto al voto de confianza que le han dado, sino por el pueblo madrileño. Porque la portavoz adjunta de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, leyó ayer un discurso lleno de ataques a Isabel Díaz Ayuso, plagado también de faltas de ortografía, pero lo que más ha llamado la atención a los medios de comunicación no ha sido eso, sino que en el mismo documento constaba una serie de anotaciones en mayúsculas sobre cómo debía actuar al leerlo. Por ejemplo, debía reírse con sonrisilla socarrona o cómo debía mostrarse al acabar una frase muy molesta o muy enfadada o más enfadada aún, o cuándo debía hacer pausas para que los diputados pudieran aplaudirle. Pero vamos a ver una puesta en escena de cómo fue ese debate, sobre todo porque algunas de sus declaraciones fueron acusaciones muy graves. Hoy hace 909 días desde que usted, señora Ayuso, decidió dejar morir a 7.291 personas atrapadas en residencias. Y yo sé que usted tiene la esperanza de que el tiempo entierre a esas 7.291 personas a las que usted condenó a pena de muerte, pero sus familias no olvidan. Y por eso hoy, junto a ellas, volvemos a exigir una vez más una comisión de investigación. Es lo mínimo que puede hacer. En repetidas ocasiones había visto cómo desde Podemos habían criticado la gestión por la pandemia de Ayuso, pero nunca con esas declaraciones tan fuertes sobre la Supongo que alguien le recordará a esta chica, yo no sé, no voy a entrar en ese debate, pero alguien le recordará que el responsable de todas las muertes en España se llamaba Pablo Iglesias, supongo, o no se lo recordarán. Porque salió en televisión, lo vimos todos, que más o menos venía a decir, como lo hacen fatal todos, asumo yo las competencias porque voy a ser el padre de todos y todas. Pero es que eso fue el primer decreto de alarma en España. Pero desapareció cuando se declara el estado de alarma es porque el presidente del gobierno asume todas las competencias, las autonómicas también, para hacer frente a la pandemia, y cada uno pues en sus responsabilidades respectivas, y Pablo Iglesias se encargaba de las residencias. Es decir, a mí me parece una barbaridad se diga contra Isabel Díaz Ayuso o se diga contra Pablo Iglesias. También, Es decir, yo no creo que ninguno de los políticos en España haya dejado morir a nadie de esta manera. Es decir, lo habrán hecho como hayan podido, pero habrán intentado salvar a todos. Entonces, claro, estamos en una situación en la que aquí es gratis decir cualquier barbaridad en un parlamento, sea el nacional o el autonómico, cualquier barbaridad. Y le sale gratis a esta señora. Ya hemos visto también, pues, lo que comentabas, Ana, que todo esto pues, es bastante teatrillo. Sí, porque ella está hablando de esas muertes que ha provocado Isabel Díaz Ayuso con esas palabras tan contundentes y ese mensaje, pero al fin y al cabo lo que está haciendo es un guión pautado, leído, de cómo tiene que ponerse, con qué sonrisita lo tiene que decir.
Bueno, no sé si os te... El guionista es un poco burro, ¿no? Porque podría poner lloros desconsolados y a lo mejor sí. saca un pañuelo y es, no sé. Lo que pasa es que, bueno, mejor decidió evitarlo. En remojo. Si al final la nueva política, que se supone que es la que iban a traer estos partidos, Podemos, entre ellos, pues consiste en esto, en hacer teatro en el Parlamento, que es lo que están haciendo, pues pobre nueva política, ¿no? Es decir, estamos viendo en qué consiste y cuáles son las consecuencias de lo que nos han traído. Y luego han sido muy sutiles, porque de hecho estas declaraciones no están puestas en su Twitter o en redes sociales. Estas declaraciones las cogimos de ayer de la Asamblea, pero están en varios artículos de periódicos, pero no las han querido tampoco movilizar, porque claro, son acusaciones muy graves. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí en ese momento... Pues, no, pues porque es gratis, porque les sale gratis y porque aquí nadie dice nada y porque pueden decir... Hacen teatro y se lo toman como gratis. Les ampara la ley. Isabel Díaz Ayuso diga, usted dice que yo he condenado a muerte a estas personas, demuéstrelo. Sí, pero les ampara la ley, ¿eh? En su función parlamentaria hay inmunidad, ¿eh? Esto viene a lo mismo que decía Francas antes con las intervenciones en el Congreso. Luego interviene la otra persona y no es capaz de responder a lo que se le ha dicho. Porque es un guión. Queremos que la sonrisilla la inmunidad donde tiene parlamentaria que estar se refiere fundamentalmente a que puedas decir eso en un parlamento, no te pase Sin nada. que te pase nada, y por eso estamos eso así. Eso está en la ley. Pero luego se suman también los formatos parlamentarios que tenemos en España, que es lo que decíamos en el principio. Son debates absolutamente encorsetados, donde aquí no se puede levantar en el momento la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en este caso, y contestar, y que a la vez replique, a ver qué réplica tiene la portavoz de Podemos. Pero que tengan un debate mucho más vivo sobre un asunto que es gravísimo, es decir, que te acusen directamente de esa muerte de 7.000 personas, pues es lo suficientemente grave como para que el debate se detenga en ese punto concreto y ambas debatan y en fin, pues a ver qué sale ahí, un careo, pero exactamente, pero tiene que ser mucho más vivo y sin embargo está todo encorsetado. No, y porque es imposible. aquí van por orden. Al final cada uno tiene su orden dentro del Parlamento para tener la voz y pues, claro, de todos modos, la presidenta tuvo posibilidad de responder a eso, si quiere, bastante con tiempo ilimitado, ¿eh? O sea, tampoco nos engañamos. Otra cosa es que sea un rollo el que dentro de una hora, porque además me parece que respondió a todos a la vez. Sí, iba, sí, o sea, justo. No fue uno por uno. Sí, no fue uno por uno, sino que es todos a la vez. Se puede ver en... Y además ella podía Son 2 intervenir horas, cada vez creo. Eran 2 horas, creo. No quiso entrar en la minucia de Podemos Madrid. En fin, Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de manicomio. Mañana ya te dejo las riendas de Dando Caña. ¿Por qué? Ojo, ¿Sí? porque me voy, pero vuelvo. Pero vuelve, esto es temporal. Ya lo sabes. ¿Pero por qué te vas? Porque me caso este fin de semana. Mira. Noticia bomba, ya lo decía yo. Esa era la noticia. Exclusiva. O sea que te casas. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Pobrecito. Le vamos a poner al final colorada. Pero sí, además me pone muy nerviosa. Felicidades, hombre. La vamos a mucho de menos, ¿sí? ¿Qué hay que cantar en este caso? No se canta. No se canta nada. No se canta. No sé, Además me caso en Galicia, en mi ponemos tierra, pompa y circunstancia, podemos poner pompa y circunstancia. Corazoncitos de amor. Ahora estará diciendo una musiquita por ahí, pero no. Una música. Bueno, la música sí que es muy clara cuál sería. Se puede decir viva a los novios, por lo menos, ¿no? Eso sí, aunque no se cante. O viva la novia en este caso. caso. La novia. Eso el lunes, si no. El lunes, bueno, me lo ¿Cuántos contáis. corazones rotos en este momento de espectadores que dirán, no, ay. Bueno, Julio, el mejor regalo, ya que me caso, que nos llamen al club de amigos. Ay, qué maja eres. Ojalá, hombre, claro que sí, claro que sí. Y podamos seguir creciendo, sí. Eso es. Sí. Y además, los socios del club de amigos, hay 10 becas para que puedan hacer el curso de Derecho gratuitamente. Si llamáis a este número, para vuestros hijos o tal, que quieran tener una perspectiva del derecho, hemos conseguido. Si sois socios del Club de Amigos, llamad al Club de Amigos, ya os lo organizan para que tengáis la beca y asistáis gratuitamente a ese curso de Derecho. 91 616 24 64. Las 10 primeras llamadas podrán hacer este curso gratis porque el derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si desea adquirir conocimientos jurídicos aplicables al ámbito profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital,
la propiedad industrial e intelectual, derecho civil, político, de competencia, concursal, penal, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2022, primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático. Plazas, eso sí, limitadas. El Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate es una iniciativa de ISEP Madrid y si ustedes quieren realizar este curso gratuitamente, 91 616 2464. Aquellos que sean socios del club de amigos y estén entre las 10 primeras llamadas. Pausa para la publicidad, 2 minutos y estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, últimos 20 minutos y tenemos que hablar de energía porque el próximo 30 de septiembre los diferentes ministros del ramo van a debatir sobre las propuestas del nuevo plan de Bruselas para el ahorro energético. Este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, impondrá una reducción diaria en el consumo eléctrico a los países miembros que los gobiernos tendrán que seguir. El objetivo es recortar en un 5% la demanda en las horas punta. Aún así, no está del todo claro cómo van a aplicar esta norma, ya que hay diferencias entre las horas punta entre los países del norte de Europa y los del sur. Y es que desde que España aplicó la excepción ibérica, las horas más caras han cambiado. Desde las 10 hasta las 7 es un 42% más barato que en las horas nocturnas, por lo que el gobierno español deberá aprobar medidas de ahorro a partir de las 8 de la tarde. Por su parte, la Comisión sigue estudiando la manera de topar el precio del gas. Entre las alternativas se encuentra apuntar al gas ruso y topar los ingresos del Kremlin, medida que cuenta con el rechazo de Alemania. Desde Europa confían en que esta medida se pueda seguir, ya que Alemania ha conseguido reducir sus compras desde el 55% al 26% en los últimos meses. También se encuentra una segunda opción, que es limitar el precio de todo el gas importado, que no solo afectaría al gas ruso, sino que toparía el precio de toda la energía que llegue a los miembros, incluida la argelina. Una decisión que Naturgy no ve del todo bien al estar negociando la renovación del contrato con Argelia. Además, la medida provocaría tensiones con Noruega, el gran salvavidas de gas de la Unión Europea, que durante los últimos meses el país ha participado en la estrategia de desconexión del gas ruso. Los 27 avanzarán al respecto el próximo 30 de septiembre, donde serán citados por segunda vez para definir medidas que quedan por perfeccionar. Muchos de estos puntos los ha repasado precisamente esta misma mañana Ursula von der Leyen, hace apenas 1 o 2 horas. La presidenta de la Comisión dice que van a venir meses muy duros, que hay que mantener las sanciones a Rusia porque, dice, es el momento de mantenernos firmes y no de apaciguamiento. O sea que hay que seguir pegándonos tiros en los pies. Efectivamente. Bueno, pues a mí, yo no tengo ni idea de cómo resolver el problema de la energía, pero ya he explicado más de una vez que lo que tengo claro es que con ese sistema no. O sea, con el sistema de intervenir precios, topar el gas de aquí, topar el gas de allí, con ese sistema seguro que no, y lo leíamos todavía más. Y la única manera que se me ocurre, pero no voy a insistir porque ya lo he dicho varias veces, es ir a las causas. Y las causas no tienen que ver con lo que se está diciendo. Bueno, vamos a ver, si es que lo hemos escuchado esta mañana en el Pleno de Control del Congreso, que tenemos el gobierno más creíble de la Unión Europea en modelo energético. Lo ha hecho Sánchez, o sea, que le hagan caso a Sánchez, que lo escuchen en la Unión Europea en esta reunión de ministros, que cojan al gobierno de España como modelo, según Sánchez. Es ironía, por supuesto, ¿no? Pero, de todas formas, es verdad, lo que sí que es verdad es que nos enfrentamos a un invierno pues muy duro, eso lo sabemos ya, nos vienen avisando y es una realidad. Y en España estamos pues a tortas sobre una cuestión fundamental como es la de la energía y como son las medidas que hay que tomar para el ahorro energético. Yo creo que aquí, si hubiera un poquito de visión de Estado, que no lo hay, porque lo estamos viendo, lo estamos comprobando día a día los ciudadanos, como la visión de Estado en este país lamentablemente no existe por ningún lado, si hubiera esa visión de Estado, pues por lo menos el Gobierno se sentaría con la oposición y con los sectores afectados, con las comunidades también, para intentar buscar medidas que sean buenas para todos, sin imposiciones. Y eso es lo que el Gobierno no está dispuesto a hacer de ninguna de las maneras. Es decir, hay un decreto ley que lo aprobó, pues eso, por decretazo, porque aquí lo digo yo, se puso en marcha sin ningún tipo de consenso con nadie, y si hay que aprobar nuevas medidas, a mí me da que va a volver a hacer lo mismo. Yo creo que es un error enorme en estas circunstancias. Patricia. Sí, y además es un error porque lo indicaban algunos grupos políticos hoy en el Pleno, como cada vez que intentemos topar, ¿no?, ciertos precios de alimentos, tal, etcétera, lo que se va a producir es una escasez, y la vivimos en primera persona durante la pandemia, con todo el tema de alcohol, de mascarillas, etcétera. Por tanto, es una experiencia en la que ya nos encontramos. Y respecto a la cuestión energética en concreto, no solamente Alemania, también países como, por ejemplo, Austria, etcétera, pues no están en absoluto de acuerdo,
va a ser muy complejo y una vez más va a ser la directriz europea la que nos marque qué hacer. Por tanto, es una vez más en las que nos tenemos que plantear si realmente merece la pena seguir recibiendo estas directrices o empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Por cierto, algún partido ha propuesto preguntar precisamente a los españoles para que sean ellos quienes decidan si explotamos o no nuestros recursos. De hecho, llevan varias semanas pidiendo que desde el Gobierno que se ahorre en energía para evitar el gasto innecesario, pero vemos como desde Moncloa tampoco es que prediquen con el ejemplo, porque fíjense en lo que publica OK Diario esta misma mañana de cómo Moncloa abre las puertas de par en par con el aire acondicionado, pero obliga a las tiendas a cerrarlas. La medida que llevó a cabo el Gobierno es que obligaba a muchos comercios a un cierre automático de puertas para evitar que ese aire acondicionado se desperdiciara, pero ellos hacen todo lo contrario. Claro, es que, vamos a ver, aquí se pueden aprobar medidas por imposición, por decretazo, y además sin dar ningún tipo de ejemplo, porque ya que pides tú este tipo de sacrificios a los comercios, a los ciudadanos, pues por lo menos da ejemplo tú, ¿no? Es decir, pero claro, si acto seguido, después de anunciar medidas, te coges el Super Puma y luego el Falcon y encima presumes de ello y como mucho te quitas la corbata, pues es un poco incoherente y la gente se enfada. Y la gente está muy enfadada con este tema. Pero claro, es que lo estamos viendo, es que no dan ejemplo. Entonces, o apruebas medidas por imposición o las apruebas por recomendación y con bonificaciones pues, a las medidas que puedan tomar los sectores comerciales y las familias. El Gobierno ha optado por la imposición, es decir, obliga bajo riesgo, bajo amenaza de sanción. Pero es que al mismo tiempo que obliga, pues lo que estamos diciendo, es decir, no toma ninguna medida propia, tanto para los ministerios como para todo el sector público o para la propia Moncloa. Es decir, es que no hay una sola medida de ahorro que hayan tomado como ejemplo, más allá de quitarse la corbata. Es decir, esto es lo que hemos visto este verano. Vamos a ver lo que hacen a partir de ahora, pero hasta ahora no ha habido una sola medida de ir por delante y de decir, vamos a imponer medidas, pero nosotros vamos a empezar a dar ejemplo también. Hablábamos antes de cómo la derecha estaba avanzando en Europa, incluso este fin de semana hemos visto cómo en Suecia el Santiago Abascal sueco que decían que daba en segunda fuerza arrasando en las elecciones, también podría hacerlo Giorgia Meloni. Y también me gustaría que viésemos lo que va a exigir Hungría a partir de ahora, porque es muy interesante y aquí lo venimos comentando desde hace mucho tiempo. Hungría va a exigir que todas aquellas mujeres que se planteen abortar, lo publica Info Vaticana, tengan que escuchar el latido del bebé antes de tomar una decisión. Francas. Sí, hombre, pues probablemente es una de las primeras medidas que va a tomar Europa, no diría contra el aborto, sino en favor de la vida. Pero que esa medidas parecidas en alguna legislación ha estado, y en algunos parlamentos se ha propuesto y lo único que ha conseguido es que se diga que no. Y Julio nos podía contar cuando la propuso en el Parlamento de Cataluña. Una cosa que no era exactamente esa, pero era parecida. O sea, hacer que la madre medite, en el fondo, y eso simplemente es una oposición directa por los partidarios de la mujer. Eso es lo que tiene más INRI. Por eso yo en un momento determinado tomé la decisión de ya no pensar nunca más que era gente equivocada, sino que había gente mala detrás de los proabortistas, porque cuando no dejas que la opción contraria tenga ni siquiera publicidad... Pero porque saben perfectamente nada, que muchas mujeres que estén en esa camilla viendo a su bebé y escuchando a su bebé se van a echar atrás y van a apostar para que... Con lo cual no es creíble que vayan a favor de la mujer, pero no sabiendo es creíble que vayan a favor de nadie. Sabiendo que no es legítimo combatir un mal con otro mal, es verdad que si la cuestión es, ¿te crees de verdad que hay un niño ahí? Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer para que no lo maten? Por ejemplo. Tan sencillo como eso. Y cuando no estás dispuesto a que nadie haga nada, ya no es un problema de decir, es un problema de ser mala persona. Eso es lo que digo yo. Estás dispuesto a impedir que haya alguien que haga algo en favor de... Que haga algo en favor de esa criatura. Ni siquiera dedicar un euro. Ni siquiera dedicar un euro, ni siquiera una oración. Esa es la cuestión. Y ese ha sido el sentido de la reforma del Código Penal, precisamente para las personas que sí abogan en favor de la vida humana, más allá de la religión, de la vida humana, si no es una cuestión que debiera estar sometida a debate y sin embargo lo es. Yo aplaudo la medida húngara, ¿verdad? Creo que es muy valiente. Está ya en algunos estados de los Estados Unidos.
El otro día, lo han bebido de... El otro día que hablamos de ese tema, un médico que no sigue habitualmente me mandó unas cositas, pero no me dio tiempo a decirlas, que era una cosa muy de sentido común, porque, claro, la discusión, incluso ayer no sé exactamente en qué manda más español, oí hablar del tema de si era humano, si no era humano, si dejaba de ser humano, y decía este hombre, con un criterio médico muy simple, que es las células de los fetos, desde la primera, desde el cigoto, ¿qué tipo de ADN tienen? ¿Humano o renacuajil o qué? Porque si el ADN que tienen es humano y todas las células tienen ADN humano, aquello es humano. Lo que es pasa, un argumento bien simple. Lo que pasa es que yo creo que científicamente no puede haber ninguna duda de que hay una vida y es distinta a la de la madre. Es decir, pero hay quien duda. Pero son ignorantes seguramente. Es que el problema yo creo que va más allá, porque a las personas que defienden esta ley, por ejemplo, esta última reforma que se ha aprobado en España, es que les da igual que haya una vida humana. Es que el problema es ese, el problema es gordo, es que les da igual que haya vida humana. O sea, ellos dicen que está por delante la vida de la mujer y la decisión de la mujer, haya o no haya vida humana, que es que ya ni se lo plantean siquiera. Entonces yo creo que el drama auténtico es ese, que es el desprecio a la vida humana que se está gestando ya ahí. Sí, estoy de acuerdo. Oye, perdonad, pero reconozco que estoy asombrado. O sea, han entrado en la casa de Mike Lindell, el de MyPillow, que si los que seguís el canal de Telegram sabéis que es un personaje muy especial, porque es un vendedor de almohadas, de una serie de productos relativos al mundo de los cojines, también para mascotas, etcétera, y muy vinculado a Donald Trump. Bueno, pues él acaba de poner él mismo un mensaje diciendo que ha sido allanada su casa por parte del FBI y además le han quitado su teléfono personal. Eso va a buscar papeles de... A Mike Lindell, él de MyPillow, y me resulta algo absolutamente alucinante. O sea, ¿qué hay dentro de las almohadas? Porque además se ve a los del FBI saliendo con almohadas de la casa de Lindell. Si hay documentos secretos de la NASA. Sí, no sé, José María, pero estoy flipando. O sea, os copio el mensaje de Lindell, pero es que es una cosa flipante. Pero eso lo había anunciado, según has dicho, Trump ya hace un rato. Sí. Yo he copiado el mensaje de Donald Trump y ahora el propio Lindell ha puesto su mensaje confirmando que le han entrado en la casa, que que se le han llevado un montón de cosas y que además le han quitado el móvil. No sé. Es que la verdad es que ya no me sorprende. La cuna de la democracia moderna, la cuna de la democracia moderna. Sí. A ver qué nos trae ese allanamiento. Bueno, me gustaría que veáis unas imágenes. De nuevo nos tenemos que ir al Reino Unido porque el rey Carlos III ha vuelto a causar bastante polémica con un gesto que ha tenido. Vamos a verlo y ahora lo comentamos, si os parece. Solo tengo que poner... ¿Hoy es 12 de septiembre? 13, señor. Oh, Dios, he puesto la fecha mal. ¿13? Sí, señor. Has puesto el 12 antes. Sí, he puesto el 12. Oh, Dios, odio esto. Oh, mira, se está saliendo por todos los lados. Espera. No puedo soportar esta maldita cosa. Siempre hacen lo mismo, todas las puñeteras veces. Otra vez, no le dejan muy en buen lugar, pero... Hombre, también es molesto coger una pluma y que te quede toda la tinta. Lo comprendo muy bien porque suele pasar mucho con las plumas y son... Pasa mucho con las plumas, sí. Pero está enfadado pero Charles, King Charles. Sabemos a qué se refería. A la pluma, a tener que firmar, bueno, a tener tiene que bastante mala uva, ¿eh? Es un personaje bastante siniestro, este señor. Ha despedido a 100 empleados de la Residencia Real. Ha despedido a 100. Así para empezar. 100 Eso empleados. para empezar a hablar. Eso para empezar a hablar. Igual es por la crisis, ¿no? ¿Eh? Igual es por la crisis. Yo creo que es para ahorrar.
Otra de las cosas que decían estos días es toda la gente que trabaja para la Casa Real Británica, ¿no? ¿Qué va a suceder con todos esos comercios, pues de la gente que cuidaba los caballos o de los que le hacían los trajes, los zapatos? Están, no sé si medio Reino Unido temblando a ver si van a cerrar sus negocios porque trabajan exclusivamente para ellos y toda su corte. Con la experiencia de lo que hizo aquí la familia real con algunos de los que trabajaban para ellos, que los dejaron absolutamente en la calle y sin derechos, porque además no se habían convertido en funcionarios, los dejaron en la calle. Podemos dar algunos ejemplos concretos. Es decir, que en general las casas reales desde la esclavitud no han evolucionado mucho respecto a lo que sienten por sus vasallos. Pero que además han tenido tiempo para prepararse. Hay que ser muy realista. En este caso han tenido mucho tiempo para prepararse por lo que se podía venir, que bueno, ya se ha alargado demasiado el tiempo. Bueno, pero ya se creyeron que era eterna. Yo he visto las imágenes del rey Carlos III y yo, sinceramente, yo creo que esas imágenes le favorecen, porque es un rey mucho más cercano, es decir, son cosas cotidianas que le puede pasar a cualquiera y que saca el mal humor y a mí me parece hasta entrañable. Es decir, yo no creo que estas cosas vayan en su contra, sino al contrario, le acercan pues a la gente normal que bueno pues se mancha, que no sé qué, que dice un improperio, que no sé qué. Bueno, la gente normal puede haber de dos tipos. Depende del improperio. El que se lo tome con una sonrisa porque además está en una situación muy especial y le están grabando, etcétera, y reaccione con un poquito de buen humor y dice, hombre, a ver si otra vez tal, y tratando a la gente con amabilidad y con cariño y disculpando, porque al final el que estaba ahí pues es el pobre, se le habrá caído el mundo encima, o bien con esa mala leche que saca, que es su natural, que tiene muy mala uva. Se acaba de morir su madre, lleva no sé cuántos días ya de duelo. Hay y lo que le queda películas de todavía por la media delante, en que el rey se enfada por algo y manda decapitar a gente. Es verdad, ahora ya no los decapitan. Con lo cual, quiero decir que la doble reacción... La doble reacción me parece muy clara. El que le gustaría decapitar a la gente y el que comprende que se puede meter la pata y le saca, dice, me cago en su madre, la hemos cagado, pero no me cago en tu madre, que es distinto. No, y se le ve que la sonrisa no es lo suyo. Lo que pasa es que cuando se pone el foco también tan de cerca en una persona a todas horas, a ver quién mantiene la sonrisa y los buenos modales y la amabilidad las 24 horas del día en una situación como la que está viviendo él ahora mismo. Es bastante complicado. Pero la han preparado de cuna para eso, es decir, él tendría que saber perfectamente cómo reacciona en todo. Y come de eso. Y más si él sabe que le están grabando. Exacto, ese es su sueldo. Es la campechanía que se dice también. Hay un montón de espectadores que le dan la enhorabuena a Alba Vila. Ya me lo han chivado, que me están felicitando. Enhorabuena que les doy a todos ellos las gracias. Otros cuantos varones que han entrado en depresión y que ya están comprando lorazepam. Mucha suerte. Me están diciendo que hay gente que no sabe si se casa Ana Agulló. Yo, de momento que yo sepa, me caso yo. Y Ana Agulló también, pero dentro de un año. Mariano Calleja, te quería preguntar por el Consejo General del Poder Judicial, porque sigue habiendo lío, Bruselas sigue presionando y ahora ahí existe el rumor de que el 30 de septiembre viene el comisario europeo y que esto puede hacer que ese desbloqueo sea una realidad. Pero bueno, yo una realidad, ahora mismo, hoy que estamos a 14, no voy a hacer como el rey, estamos a 14, ¿no? 14 de septiembre. Estamos a 14 de septiembre. A mí me parece que ahora mismo es bastante complicado, porque es que las posiciones no se mueven, es decir, están absolutamente enrocados tanto el Gobierno y el PSOE como el Partido Popular por otro lado. Es decir, ninguno quiere ceder y alguien tendrá que ceder, porque es que si no, esto es imposible. Y desde el PP ya dicen que si el Gobierno no se mueve, aquí no se va a renovar el Consejo General del Poder Judicial en lo que queda de la legislatura. Pero lo que pide Feijóo es absolutamente razonable. Es totalmente razonable. Está pidiendo la idoneidad de los que vayan allí, está pidiendo que haya criterios de objetividad, está pidiendo que un exministro no pueda ser fiscal general del Estado, que eso no sea posible, está pidiendo que si un juez se va a ser diputado por un partido, al menos tengan que pasar 2 años para que pueda volver a la judicatura. Hombre, si el comisario que venga no entiende eso, no, está claro, pero me parece que lo que pide Feijóo es completamente razonable. Y está pidiendo también que no sea un intercambio de nombres, sino que sean los perfiles lo que prime, es decir, lo que sea el perfil del candidato, no el nombre. Feijóo es lo mismo que pide el Grupo de Estados contra la Corrupción, el Greco, que por cierto, si no cumplimos esas exigencias, están subordinados los fondos europeos. Por tanto, no es nada complicado lo que está pidiendo el líder de la oposición. Y Pedro Sánchez pide... Aquí lo tenemos que dejar porque tenemos 20 segundos para despedirme de todos vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo les veo en unos días a mi vuelta de luna de miel. Muchísimas gracias a todos por estar siempre ahí. Que tengan una feliz semana y les dejo las mejores manos en las de Ana Agulló. Un placer como siempre.